Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir a todos. No... bueno, pues hoy tenemos a Enrique, ¿qué? Enrique, exacto, Enrique muy bien. Corts, de Super Mega Team, que nada, que nos va a contar sobre su nuevo juego, Terrible Life Expectancy, Muy bien. y sobre su trayectoria y sobre todo lo que nos quiera contar y lo que queréis preguntar. Es decir, si queréis cualquier pregunta, cualquier cosa, sentiros libre de levantar la mano y lo hacemos lo más interactivo posible. Empieza contando un poco pues quiénes sois en el estudio, si sois más que tú, Sí, y un poco pues un poco la trayectoria, un poco por encima, un poco overview. de acuerdo. Pues yo soy Enrique Corts, yo soy artista, director de arte, artista 2D, artista de texturas, animador. He hecho todo lo que tiene que ver con 2D en el mundo de videojuegos desde el año 2001, que emigré a Inglaterra buscándome la vida, un trabajo en la industria, porque claro, aquí en España no había nada. Hablamos del 2000 por ahí. Creo que aquí estaba Piro Studios y no sé, había un par más, muy pequeñas, ¿no? Y recuerdo que unos amigos míos hicieron la prueba en Piro para trabajar como artistas 3D y volvieron llorando prácticamente. Me dijeron, tío, no se te ocurra enviar ahí el currículum, eso es el infierno. Estaban, Pero solo por hacer la prueba. sí, 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 ya fliparon Hostia. mal, ¿no? Estaban trabajando en Commandos 2, si no me equivoco. Después conocí, curiosamente, al artista lead en Inglaterra Ajá. de Commandos, un español que trabajó conmigo en Team 17. Ya me adelanto, estoy aquí haciendo un poco de Sí, sí. branching, pero ya me lo confirmó, que aquello era... Se comían a las personas, Sí, eran exactamente, y a bebés también, sí, se tocaba, sí, sí, era una locura. El caso es que emigré a Inglaterra porque, bueno, yo estudié diseño gráfico aquí en Valencia, en Artes y Oficios, una especie de FP que hay aquí, y yo iba para diseñador gráfico porque era un poco la alternativa, la opción más seria, menos loca, que era como la opción plan B mío, que era, bueno, en este caso, que era ser dibujante de cómics. Que es Ajá. yo quería ser dibujante de TVOs en Marvel, en DC, en Image, se te puedes imaginar. Después, esta vez me adelanto al futuro, lo probé, trabajé como dibujante de cómics durante un año, digo, voy a hacerme la prueba y no me gustó. Dije, vale, esto no es para mí. Pero bueno, era lo que yo quería hacer en el año 2000, 2001, ¿no? Y me salió la oportunidad de oídas por un colega de la carrera que buscaban artistas pixel en una empresa de videojuegos de fuera de España. Y dije, ostras, esto es una cosa. O sea, puedo ganarme la vida haciendo pixel art o dibujando, ¿no? Y después descubrí que había una cosa que se llama concept artist o artista conceptual, que es un puesto muy relevante dentro de la industria. Y dije, ostras, esto lo podía hacer yo, ¿no? Es que, ¿en qué año estábamos? En el año 2000, 2001, sí. Claro, es que por ahí, claro, no había carreras de No videojuegos había carreras de todavía, videojuegos, no había ni carreras de nada de eso, videojuegos, claro. tío, era una locura. No había nadie. De hecho, nadie trabajaba en la industria y nadie quería trabajar en la industria. De hecho, era muy loco el cambio que ha pegado esto, porque antes las empresas te cazaban activamente. O sea, ahora contaré anécdotas, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el caso este, yo envié currículums a todas las empresas que había en Inglaterra, sobre todo, Francia, sobre todo en Inglaterra, donde estaba un poco el centro neurálgico en Europa de desarrollo de videojuegos, ¿no? Sí. Entonces yo envié a un montón de empresas, me respondieron un par de ellas y conseguí hacer una entrevista con una que fue Team 17, Team 17. Ya sabéis, el Worms y todos estos. Yo era muy amiguero, yo era de Commodore Amiga de toda la vida, entonces trabajar ahí era como un sueño hecho realidad. Eran los mejores haciendo juegos de la Amiga y tuve el placer de trabajar con gente a mi lado que yo veía los créditos de los juegos que yo jugaba de pequeño, ¿no? Y fue de locura, fue súper bonito, ¿no? Aquello. O sea, empezaste trabajando en Team 17. Sí, fue mi primer trabajo, sí. Pero si voy saltando tanto, es un poco una locura. Pero sí, mi primer trabajo en la industria fue Team 17 como concept artist. Y ahí es cuando bueno, empecé a ver cómo funcionaba el tema por dentro. Aprendí mucho de mucha gente ahí, como te digo. Estuve como 2 años en Team 17. Después volví a España durante un año. Fue cuando trabajé como dibujante de cómics, porque tenía esa espinita. Digo, voy a probar. Trabajé por una editorial inglesa durante un año haciendo un cómic mensual, que es algo que quería hacerme darme yo el reto. No me gustó, como dije, no me gustaba estar todo el día, casi 12 horas para hacer una página al día. Lo llevaba fatal. Muy específico, ¿no? Sí, yo siempre he preferido saltar de tarea en tarea. Es como funciona un poco mi cabeza, ¿no? Y pues volví otra vez a la industria. Esta vez volví a Sony, en Inglaterra también, en Brighton, donde hacíamos los juegos igual os suena alguno por aquí, de iToy Play. Se ponía la camarita en la Play 2 y
pues eso, trabajé en el 2, en el 3 y en el Play Sports. Que dices, bueno, son juguetes pequeñitos y tal, son casual. Pero que sepáis que el editor Play 3 lo hicieron un bundle con la Play 2, hicieron un pack que lo vendía con la Play 2 y vendió millones y millones de copias ese juego, ¿no? Es increíble. Es el único juego en mi vida, en mi carrera de 10 años trabajando para empresas, el que nos han dado un bonus a los empleados por ventas. Que eran 2 pesetas, ¿vale? No nos vamos locos. Pero fue como, ostras. ¿Y estos son los créditos? Sí, claro. Sí. Bueno, en Team 17 trabajé en el Worms 3D, que fue un juego que se hizo en GameCube, en Xbox, en Play 2, consolas que ahora son retro casi. Sí. Es de locos. También trabajé en algún juego, en un prototipo de un juego para la Game Boy Advance, que también es otra consola retro. Los amigueros de aquí, si hay alguno, se acordará del Super Frog, un juego de una rana. Y estamos trabajando en un juego de Super Frog para Game Boy Advance que nunca llegó a salir, pero bueno. Amigueros son los que tenían una amiga, ¿no? Un ordenador amigo. Sí. No lo digo para las nuevas generaciones, que igual. Es un poco también los ordenadores retro, sí. Yo crecí con ese. Sí. Y después, bueno, pues después volví a España para trabajar en una empresa de Mallorca que se llama Transnarion Studios. Que no ¿trabajaste con Nacho Yagüe? ¿Trabajaste con él? Claro, Nacho Yagüe es súper amigo. Era mi compañero de piso. ¿Qué me estás contando? Sí. Qué pequeña es la vida, tío. Yo empecé a trabajar en videojuegos por él, porque lo veía que llegaba a casa y se ponía a dibujar, porque estaba aplicando a Tracknarion. Claro. Y yo lo veía y decía, hostia, qué guapo todo lo que hace. Sí, y yo estudiaba informática y digo, yo quiero hacer eso, pero yo no sé dibujar, pues puede ser programador. Y él estaba aplicando y le cogieron. Sí, Nacho es un crack, que trabajamos un montón. Más que él trabajaba en otro proyecto que yo no trabajé. Él estaba en un proyecto que estaba haciéndose en un Real, que se llama el Scorch, si no me equivoco. Sí. Salió, el pobre recibió muchos palos, creo que se llevó el premio a peor juego del año en la PC Gamer. Pues sí. Recibió muchos palos. Me sabe mal porque ahí trabajó mi pareja también como concept artist junto con Nacho, eran los dos concepts. Pero yo por suerte trabajé en otro proyecto. Porque esa empresa tuvo muchos problemas, ¿no? Sí, tuvo muchísimos. Es un juego que, este proyecto sobre todo, es que es uno de estos casos que lo rehicieron como 20 veces, porque es que no sé si empezar aquí a sacar trapos sucios, pero igual me centro demasiado en eso. Pero es que es muy loco, porque el dueño de esa empresa es el hijo de uno de los accionistas originales de IKEA y el dueño del IKEA de Mallorca. Sí. ¿Vale? Igual Nacho te eso lo había escuchado, sí. Sí, entonces el hijo jugaba a World of Warcraft con unos colegas y cogió a los colegas y les dijo, mira, mi padre me va a ponerme pasta para empezar una empresa de videojuegos. ¿Queréis veniros todos y ser los leads? Y entonces puso a sus colegas, uno de productor, otro de director creativo, otro de director de proyecto, o sea, sin tener ni idea. Qué idea genial. Claro, entonces, pero los millones estaban ahí. O sea, el tío, hablamos de un tío que compró el motor Unreal cuando era de pago y te costaba 1 millón de pavos la licencia. Este la compró. Era de los primeros del mundo que tenía una licencia de Unreal para poder desarrollar su juego, ¿no? Que te daban, bueno, ya software entero para poder jugar con él y el código y todo. Era una locura, ¿no? El tema es que ese juego, el Scorch, durante los años fue cambiando, porque este tío igual llegaba un finde y yo qué sé, pues pasaba de primera, es un juego, un FPS, primera persona, pues igual jugaba ese finde al Gears of War 2 y decía, ¡jo, qué guapo el Gears of War 2! Pasádmelo a tercera persona. Y pues ya sabes, 2 años de curro, tirar a la basura un montón de movidas. Ahora no quiero vehículos. Cuando habían vehículos ya había costado un montón de meses. Pues ya, un montón de curro a la basura, un montón de mapas a rediseñarse. Lo podéis imaginar cómo va esto. El tema es que daban un paso adelante y 3 para atrás. Ese era un poco... Y al final salió como salió. Claro, y se ve que la economía tampoco le era un problema. Como no era un problema la economía, pues le daba igual. Exacto, sí, él iba tirando porque la pasta la ponía al padre, se ve. De hecho, era muy gracioso porque el hombre el dueño de la empresa, me estoy yendo demasiado, perdón, pero... Uy, lo tengo en mente, que luego te traigo otra vez a quiénes eres. Es que a ver si le ponían esto online, a ver si después me envían ninjas a mi casa, unos yakuzas o algo, ¿no? Pero el hombre claro, se casó en su día con una Miss España del momento, no sé quién era famosísima y salía en la revista de Corazón. Entonces, cada vez que íbamos a currar, había un montón de periodistas en la puerta de la empresa preguntándonos, ¿habéis visto? ¿Lo llamaban? ¿Cómo le llamaban? El decorador. Porque como era el padre de Ikea, claro. ¿habéis visto al decorador? ¿Ha venido ya a currar? ¿Sabéis si está en la oficina? Y yo, mira, déjame en paz, yo no sé nada, tío. Había un montón de peña de los programas de Corazón de Telecinco esperando a ver si llegaba el tío para entrevistarlo, porque había habido un divorcio y ya sabéis que eso es carnaza para esta peña. Eso era un día en Transnarion de trabajo. Era de locos. Fue divertido. La verdad es que hice muchos amigos allí, que todavía conservo, y fue muy divertido. Estuvimos como 2 años, mi pareja y yo allí trabajando. Y después me salió un trabajo de director de arte, que como artista... Yo había sido lead artist en Transnarion, y pues director de arte era como hacer un level up, ¿no? Y era como lo que yo quería llegar dentro de la industria, dentro de una estructura de empresa, ¿no?
Así que me salió en Malasia, en Kuala Lumpur, una empresa que acababa de empezar, tenía buenos inversores y tal. Y, chico, hice la entrevista y me cogieron. Y para allá que nos fuimos, casi un año, ¿no? De director de arte aprendí también un montón. Hicimos proyectos para Ubisoft, para Electronic Arts. Que era una empresa de outsourcing. Era una empresa de outsourcing. Hacíamos proyectos completos, pero outsourcing al fin y al cabo. Cogíamos una franquicia que nos daban y hacíamos el juego de DS. ¿Cómo se llamaba la empresa? Se llamaba Game Brains. ¿Sigue? No, ya desapareció. De hecho, nos tuvimos que volver porque perdimos el visado al cerrar la empresa. O sea que... Pero había gente muy buena allí, había gente que venía de trabajar en el Halo de Bungie y gente muy guay. Había gente también que era todo lo contrario de guay. Pero anécdotas te puedo contar allí 1000. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que al ser director de arte tenía que entrevistar a la gente que llegaba con el portfolio a la oficina, ¿no? Y venía con su book. Pero recuerdo que un día viene un tío, pues con la ropa hecha harapos, destrozada, con pinta de no tener casa, de ser un hombre muy pobre. Y efectivamente era un tío que literalmente vivía debajo de un puente, literalmente. Él tenía una chabola montada, pero el tío sabía programar, ¿vale? Sí. Y lo vi llegar con un montón de bolsas de plástico llenas de papeles, pero papeles de publicidad, de higiénico, folios sucios. Y me dice, sí, es que soy programador y estoy buscando trabajo. Y esto que ves aquí, estas bolsas, es mi juego, estoy programando, porque no tengo ordenador. Y lo tengo que escribir en papel, ¿vale? Era un tío que, imaginaos que, claro, que eso no lo concebimos, ¿no? Alguien que no tenga ordenador sea programador y no tenga ordenador. Ahí era posible. Sí, Era y muy... programar tu juego en papel. O sea, Exacto, imagínate, tío. Claro, era un país que es un país pues, está en vías de desarrollo todavía, es bastante moderno en ciertas cosas, pero en otras no tanto. Pero iba allí a hacer la entrevista. Sí, iba a hacer la entrevista. Quería de hecho, su petición no era trabajar con nosotros, era que alguien le dejara el ordenador y pasar su código al ordenador y compilarlo, a ver qué salía ahí, supongo. Claro, Half-Life 3, imagínate. No, 0 bucks. Eso hay que contratarlo seguro, vamos. Sí. Yo, claro, le pasé la movida a mi jefe, que era el dueño de la empresa, y dije, mira, tú eres programador, mira a ver qué hablas con él. El caso es que yo me fui como 2 semanas antes, a punto de cerrar la empresa, y creo que al hombre este le regalaron un ordenador y creo que tuvo la oportunidad de escribir su juego. Joder. Pero no sé más de la historia, lo siento. Igual el hombre es millonario y escribió Roblox, igual era Roblox y ahora está, ¿sabes? Una mansión no lo sé, pero esa historia siempre me ha dejado Ostras, sí. de piedra. ¿Me preguntaste luego qué pasó con este? Lo pregunté a colegas después del curro, en plan, ¿sabéis algo de este hombre? Nadie sabía nada, tío. Nadie supo nunca nada. Pero venía gente muy especial, ¿no? Eran tiempos diferentes a los de ahora. No había escuelas, como tú dices. Y era un país que estaba en vías de desarrollo. Entonces igual me vino un tío un día que me vino con un montón también de bolsas, pero esta vez estaban llenas de maquetas de Transformers, ¿vale? Y lo que hacía este tío, y se ganaba la vida con eso, era, la gente le daba su muñeco de Transformer y él se los tuneaba. En plan, pues hacía el rollo medieval, les ponía accesorios, los repintaba, le daba textura y se ganaba la vida tuneando figuras de Transformers, ¿vale? Y él me decía que quería trabajar como artista de texturas. Yo le dije, vale, me parece que tienes experiencia, podía ser. ¿Y cómo vas de Photoshop? Y me decía, no sé lo que es. No tengo ordenador. Nunca he tenido ordenador en mi casa. Decías, ostras, entonces no te puedo dar trabajo. Claro. Es que era así, para que veáis qué caso me encontraba allí de diario, ¿no? No era un país europeo normal, más, Sí. Claro, este es un país que está todavía en medio de desarrollo, ¿no? Pero de nuevo, hice muy buenos amigos allí, fue una experiencia muy positiva, eso desde luego. Y ahí estuvimos un año, después pasamos a Singapur por un trabajo de mi pareja, estuve trabajando en una empresa de Taiwán. También fue guay, Singapur es nuestra ciudad favorita del mundo, muy chula. Y justo en ese momento, ahí rondaba el 2008, 2009, fue cuando salieron los móviles, los smartphones, mejor dicho, el iPhone y tal, ¿no? Entonces, pues empezamos a ver mucha gente que había personas o equipos muy pequeños que en su habitación, en pijama, hacían juegos y los ponían en una App Store y se vendían y podían ganarse la vida con eso, ¿no? Así que dijimos, pues, yo me lo pensé mucho, dije, pues ¿por qué no? Vamos a ver si podemos hacer algo así, ¿no? Y estando de vuelta en España, conocí a quien es mi socio actual y mientras él trabajaba en el PC City de cajero y yo trabajaba de nuevo en Vuelta a Entrenarios en Estudios, todavía no había cerrado, volvimos de nuevo, se me ha olvidado, a trabajar en otro proyecto. Duré 6 meses porque la empresa estaba ya muy hecha polvo. Pero ese momento nos sirvió para a los dos empezar a pensar lo que sería nuestro primer juego, que fue Pro Zombie Soccer en móviles, y que lo hicimos en nuestro tiempo libre, en fines de semana. Él trabajaba, te digo, 8 horas al día. Y lo sacamos allá por el 2010
y fue suficientemente bien como para decir, oye, pues podríamos ganar la vida haciendo esto, porque no dejamos el curro y nos dedicamos solamente a esto. Y a partir de entonces, pues ya es historia, ¿no? Después vino Super Magical, otro juego para móviles, más casual, así rollo más 3, una especie de puzzle doble de rol, más o menos. Tenía un toque también muy hardcore. Quizá por eso no ganamos tanto dinero como Babel Witch Saga o todo esto que ha hecho King después, ¿no? Pero es muy curioso porque Era del después... estilo, ¿no? ¿Qué? Que era del estilo el juego, ¿no? Era parecido, sí, era muy desarrollo. Pero años después me encontré con el diseñador jefe de King, que trabajó en el Babel Witch Saga, ¿no? Me dijo, tú eres el que hizo Super Magical. Le dice, pues ese lo cogimos en reuniones en King y lo despedazamos para copiaros lo mejor que teníais del juego. Y nos copiamos un montón de cosas. Que sepas que enhorabuena por el juego. Y, gracias. Gracias. Sí, tío, dame hago royalties por lo menos, ¿no? Se me ha olvidado, perdón, es verdad, tiene gracias. El juego más importante que he trabajado en mi vida y no lo nombro. Eso fue allá por el 2005, entre empresas. Trabajé para PopCap en el Plan vs Zombies, en el 1. Sí. Que hice, pues, era uno de los dos artistas. Hice artes de personajes, artes de decorados, concepts, hice un montón de cosas. ¿Eso fue antes de trabajar como lead en Eso fue justo antes de irme a Malasia. Cuando dejé Transmarion, estuve un tiempo allí. Estuve como un año esperando al curro de Malasia para que se solidificara, y ahí es cuando trabajé en PopCap. Después seguí trabajando en PopCap porque fue un proyecto muy largo. El Plan vs Zombies fue como 4 años de trabajo. Entonces el trabajo venía un poco en olas. Me decían, pues ahora haz estos personajes, ahora este decora nuevo que necesitamos. Aunque estuviera trabajando en otra empresa, no digáis nada, pues eso era ilegal, según contrato, pues yo les hacía el decorado. Estabas como freelance. Y estaba trabajando de freelance, aunque no debería, pues estar trabajando en otra empresa al mismo tiempo. Eso no lo hagáis nunca, ¿vale? Pero yo qué sé, era como una oportunidad que no quería desaprovechar. Claro, entonces... Perdón, que hablo mucho. Ese ha sido, yo creo, el juego más popular que he hecho nunca, yo creo. Nunca he podido emular el éxito que conseguimos con ese juego, obviamente. Muy complicado. Bueno, el Worms también. Lo que pasa es que era el 3D, no era el... Sí, fue el 3D, fue el 3D. También trabajé en uno que se llama Worms Blast, que nada más entrar en la empresa. Es un juego que también salió en GameCube, Play 2. No sé si aquí algún friki del Worms se acordará. Era también parecido al puzzle doble, pero con Worms. Disparabas un bazooka, pero que iba en parábola, en vez de disparar recto. Era muy divertido. Era guay, a mí me gustaba. Hice algunos fondos para ese juego y tal, nada más entrar. Pero me vendieron en la empresa que íbamos a trabajar en un Alien Breed, que era mi juego favorito de la Amiga. Un juego así como muy de matar aliens y de marines espaciales y como muy macho. Sí. Y me encantaba de la Amiga. Ya digo, me dijeron, vas a trabajar en una nueva versión que estamos haciendo en Unreal. Y yo, qué guapo. Y nunca trabajé en ese juego. Nos metieron el Worms a todos y ya está. Y tiraron la llave al río, ¿no? Pero eso... Después estaba en Super Magical, ¿verdad? En 2012 sacamos el juego. Nuestros 2 primeros juegos, ya digo, para móviles fueron bastante guay. Fueron juegos de la semana, ¿era? El premio que te daba Apple, juego de la semana, sí. Y ganó el mejor juego del año, el Super Magical, para iPad también, o sea que nos fue bastante guay. Ahí eran juegos premium, ¿no? No eran juegos... Entonces todavía no se había inventado el free to play. De hecho, cuando salió Super Magical se empezaba ya a vislumbrar lo que iba a ser el free to play. Y de hecho entramos en ello. Se convirtió a free to play el juego más adelante. Que trabajamos con un publisher japonés que no era, no sé, eran un poco raritos, tío. No comulgábamos en ideas la mayoría de las veces. Era difícil trabajar con ellos. Y yo creo que podía haber ido el juego mucho mejor de lo que fue si no hubiera sido por ellos, pero bueno, eso ya, cosas que ocurren, ya sabes. Y ya pues, en 2017, 5 años después más o menos, sacamos el Rise and Shine para consolas y PC, que quisimos dar el salto ya, porque ya venía el free to play, no nos encajaba nada. ¿5 años haciéndolo? Sí, o sea, quiero decir, nosotros no tardamos 5 años en hacer Rise and Shine, sino que hicimos un prototipo de otro juego antes, que fue como año y pico. Curiosamente, este juego fue una especie de medio encargo. ¿Sabes quiénes son Scopely? Claro. Pues sí, pues ahora son tochísimos, ¿no? Sí. Entonces también lo eran, pero bueno, tenían su propia plataforma multijugador y tal. Y nos encargaron, dijeron, hemos cogido a 5 estudios de la App Store que les ha ido muy bien últimamente y les hemos encargado de hacer un proyecto para nuestra plataforma. Entonces pues dijimos, bueno, es una oportunidad guay, vamos a hacer algo, ¿no? Y hicimos un proyecto para ellos. Lo que pasa es que, como siempre, nuestro problema siempre ha sido el mismo, que somos demasiado hippies. Y no nos va eso de la pasta, tío. Entonces nos fuimos demasiado a hacer algo súper hardcore y esto es una plataforma súper casual. Hablamos de esta gente en su día, tenía un juego creo que era de dados, un juego de +3. Bueno, ahora tiene Monopoly Go, o sea, que sí, es otro caso, sí.
Era, pues eso, pero más casual todavía. Y llegamos nosotros haciendo un juego de cartas en su día, que nadie había juegos de cartas. Y se quedaron como, ¿esto qué es? Esto no nos encaja nada, ¿no? Pero de cartas tipo De deck cartas de building o algo batallas así. versus, era Ya, jugador contra jugador. sí, Un poco locura, sí. ¿vale? Te hablo del 2012-2013. Y estuvimos como año y medio desarrollando ese juego, que al final no llegó a nada, porque esta gente al final dijo, pues no nos interesa. Y fue como, bueno, pues nada, pues. Después intentamos un poco con el juego, es intentar sacarlo nosotros, pero no encontramos publisher, porque faltaban unos meses de desarrollo y dijimos, bueno, pues lo cortamos aquí. Fueron casi 2 años un poco perdidos en ese juego, es una lástima. Después usamos ese código en el Nightwitch de otra forma, pero en fin, que no fue todo trabajo perdido, pero fue un poco una lástima. Y después el Rise and Shine, que fue el juego de consolas y PC, pues salimos escaldados de tanto free to play, como puedes comprender. Y ya quisimos hacer algo más premium para consolas y PC con Rise and Shine, ya digo. También trabajamos con un publisher, porque siempre intentamos gastarnos el dinero de otros. Es lo que siempre decimos, es posible. Hacemos una demo nosotros, es verdad, con nuestro bolsillo, y pues buscamos lo que falta para acabar el juego pues externamente en publishers, ¿no? Y hemos tenido suerte y hemos trabajado con publishers muy buenos. En este caso con Rise and Shine fue con Adult Swim Games, que ya no existen por desgracia, pero eran como top 3 en su día. Estaban ellos y Devolver. Y gente muy guay, también con mucho dinero, venían de Warner, de Warner Bros. Entonces tenían el banco bastante hinchadito a la cuenta. No había problema con eso, pero bueno, el juego tampoco no fue un exitazo tampoco, digamos. He de decir que todos nuestros juegos siempre, 100%, han ganado dinero, tanto para nosotros como para el publisher, o sea que no ha habido ningún juego que hayamos hecho que haya sido números rojos, pero es verdad que nunca hemos tenido ningún super hit, ¿no? Ya. Ha sido un poco la maldición de Super Mega Team, que nunca hemos tenido el super éxito, ¿no? Estamos en ello todavía, 15 años después. Y después del Rise, pues pasamos a hacer Nightwitch, que salió con Team 17. Con Team 17 de nuevo se cierra el círculo. Sí. Eh, ¿Te sirvió el haber trabajado antes como contactos para conseguir firmar con ellos o fue totalmente...? No, la verdad es que no, fue totalmente... Curiosamente teníamos otro publisher que nos gustaba también mucho, que era... ¿cómo se llamaba? The Art Villagers, que también es bastante top. Estábamos entre esos dos. Pero al final decidimos Team 17 porque más nombre, acababa de sacar Blasphemous, había sido un super hit, acababa de sacar también otro juego, no me acuerdo cuál era. Bueno, tenían varios hits, sabían cómo manejar juegos grandes y dijimos, pues igual mola más salir con esta gente. Claro, te lo pintaban también muy guay y en realidad fue al final la mayor metida de pata que he hecho en mi vida profesional, firmar un contrato con Team 17. No lo hagáis nunca, ¿vale? Si se acercan algún día a un contrato, por favor, alejaos. Son muy piratas, tío. De hecho, nos hicieron firmar un contrato al final que no nos dimos cuenta, ni siquiera se dio cuenta un abogado que se lo llevamos y tal. Habían camuflado también una cláusula solo del contrato que nos destruía cualquier tipo de beneficio que podíamos tener en el juego. Que era que básicamente ellos, según esto online, me van a enviar los ninjas, tío. No sé cuánta gente lo va a ver después, pero... Pero bueno, el caso es que... Tú di lo que puedas decir, lo que no. Es un mal publisher, no, nunca salgáis con ellos. Básicamente lo que hacen es publican un montón de cosas y lo lanzan al mercado a ver qué pasa y la que ven que va tirando mejor se centran en esa y el de esto se olvidan, ¿no? Y estamos un poco a medio camino entre no ha ido mal, pero tampoco ha ido súper bien. Y no vamos a hacerle mucho casito, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco creo que fue problema de marketing. El juego es un poco extraño, porque mezclamos cartas con su tema, pero era un poco rarete. El juego funciona, mucha gente que le ha gustado muchísimo. Pero es verdad que no era un juego para todo el mundo, era un juego muy de nicho. Y yo eso lo entiendo. Pero es verdad que en el contrato nos fastidiaron muchísimo, ¿no? Eso sí que fueron muy ladrones, tío. Y no lo supe ver y a buenas horas, no, ahora ya es tarde. Pero bueno, el juego ha ganado, para que os hagáis una idea, el juego, me gusta decir números para que la gente se haga una idea de lo que cuestan las cosas, ¿no? El juego costó unos 300.000 euros de hacer, ¿vale? 2 años de trabajo, más la demo, que fueron unos 8 meses de nuestro bolsillo. Pero fueron 2 años clavados, hicimos todos los maestros a tiempo, entregamos súper bien, todas las cosas que queríamos metimos. Y el juego ha recuperado unos 750.000 euros, más o menos. Lo que pasa es que ellos añadieron después un montón de gastos de marketing, de la nada, que si el trailer, que si el QA, que si consulting, que si tal, cobrados a precio de oro. Y además estaba la cláusula esta que me acabo de contarte cuál era, que era que básicamente solamente la mitad de lo que se ganaba con el juego pasaba a formar parte del recoup, que se llama, que es la parte que el publisher tiene que recuperar para darte dinero al desarrollador, ¿no?
Y esa no lo supimos ver. Estaba también camuflada en el contrato, tío, que no la vimos. Y una muy mala firma. Y ahora estamos con Terrible Expectancy, que supuestamente venía a hablar de eso. Pero... Ya hemos llegado, ya hemos llegado. La primera pregunta era un review, pero... Sí, tío, no te llega para otras. Me sabe mal. Te has metido ahí en el lago de tu trayectoria. Está genial porque todo eso a mí me parece que es súper interesante, es lo que aporta, es lo que se busca, que se comunique a la gente pues, lo que hay detrás, las experiencias, las historias, para que todo el mundo pueda aprender y tenga referentes. O sea, Claro. luego, pues ahora tu juego, el nuevo, no sé, cuenta un poco también sobre el nuevo proyecto, cómo ha surgido, cuánto tiempo lleváis. Claro. Sí, yo quería decir que sobre todo que yo vengo aquí a contaros nuestras metidas de pata y para que aprendáis de ellas, no nuestros éxitos, porque éxitos hemos tenido relativamente pocos. Bueno, pues habéis hecho buenos juegos. Eso sí, hemos intentado hacer buenos juegos. Es un éxito de base, encima Sí. recuperando la inversión y ganando un poco. Otra cosa es que luego los deals con publishers y tal pues han salido un poco más complicados. Pero... Sí, de todo ha habido. No, yo es que claro, como te comentaba antes, somos muy hippies y a mí me gusta mucho hacer videojuegos, la verdad es que disfruto haciéndolos. Entonces, para mí, seguir haciendo videojuegos después de 15 años que empecé mi empresa es un éxito. Y eso a veces me cuesta aceptarlo, ¿sabes? Me acuerdo que el año pasado estábamos en Japón por el Tokyo Game Show y estaba en el coche con unos colegas que alquilamos un coche para hacer turismo por el norte, ¿no? Y claro, y hablamos de esto, del éxito de ser indie y de tal, ¿no? Yo decía, guau, yo estaba súper negativo, es que 15 años no hemos tenido nunca un éxito, es que qué desastre somos, es que somos lo peor, no hacemos una derechas. Pero el viaje venía conmigo David Jamandreu, que si lo conocéis, de Undercoder. Están haciendo ahora el Dance Attack, que tiene pinta de juegazo. Y me dice, tío, dejad, ¿qué tonterías dices? Dice, mira dónde estás en Japón. Estamos aquí con los colegas dando una vuelta, haciendo turismo por el norte de Japón, nos estamos pasando bien. Tienes éxito, tío, esto es el éxito, esto es el indie de éxito. Y yo, hostia, pues igual tienes razón. Es difícil hacer juegos y que vendan, y más siendo indie y poder vivir de ello, claro, es muy complicado. No es fácil. Sí, de hecho esta semana ha sido una noticia, me ha llegado un poco al corazón esto, ¿no? Porque no sé si conoces a un tío que se llama Jake Birkett, Grey Alien, en Twitter, ¿no? Es un tío que tiene una charla de la GDC ultra famosa, de las más famosas que existen, ¿no? Que es básicamente el tío cuenta cómo sobrevivir 25 años como indie sin tener un solo hit. Es su charla famosísima, ¿no? Y el tío lleva, antes que nosotros, lleva 25 años siendo indie. Y nunca, es verdad, nunca ha tenido un super éxito, pero sigue haciendo juegos uno detrás de otro, ¿no? Y curiosamente se ve que le encanta al hombre hacer juegos de solitario, de jugar al solitario, ¿no? Les da el girito, se le pone una historia, o con power-ups, o roguelikes o tal, ¿no? Siempre hace muchos juegos de solitario, ¿no? Y hace una semana sacó su último juego que se llama Forbidden Solitaire, se llama, ¿no? También un juego de solitario, por supuesto, pero con un rollo así más de terror, más oscurito, más rollo así, más de miedo, ¿no? Pues lo ha petado. Por primera vez en su vida ha tenido un hit, tío. 25 años después, ¿no? Y ahí me ha alegrado. Dice, pues parece el que la sigue y la consigue. Claro. O a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor no, pero bueno, mejor no. El tema es estar. Si te pones a hacer pizzas ya no vas a poder tener un hit. Claro, o sea, tío, exactamente. Ahí está la posibilidad. Claro, y está todo internet volcado con él, todo Twitter en plan, ¡guau, tío, enhorabuena, por fin, es el juego! A ver, no está vendiendo millones, pero está vendiendo mucho más que cualquier juego que haya hecho nunca, ¿no? Y yo me alegro, pues como, ¡guau, estamos en la misma senda de este hombre, me parece a mí! Vamos a seguir haciendo juegos hasta que, bueno, algún día, si tenemos un éxito, genial. Pero si no, bueno, si los juegos van bien como hasta ahora, no me voy a quejar tampoco. Es que, claro, hay varios modelos. Un modelo que es el tema de sobrevivir haciendo videojuegos, otra cosa que es hacer servicios, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotros, o otra cosa que es hacer juegos y que te vayan muy bien y lo petes mucho, o que lo petes un poco suficiente, pues que sé, que te vaya más bien que algo normal, pero que tampoco sea que lo super mega petas. Al final, Claro, no, esto que comentas de servicios viene muy hilado a la pregunta que me has hecho del proyecto nuevo, porque tiene un poco el origen ahí. Después de Nightwish, que os he comentado, fue un trabajo de 2 años y pico, que fue muy bien, pero el problema que tuvimos fue el publisher, ¿no? Que el contrato que habíamos firmado se había roto. Mi socio de toda la vida, Julio, es programador, pues él después de Nightwish se quemó un montón. Fue un proyecto relativamente relajado y que entregamos a tiempo. Te iba a preguntar justamente por eso, porque tú hablabas un poco de ti, pero claro, sois tres. Y digo, si estáis los tres todavía
tirando para adelante significa que está yendo bien. O sea, mantener un equipo... Sí, bueno, vamos tirando. Sí, sí. Pero es verdad, ahí me has hecho un buen inciso, que no he hablado de mis otros dos socios. Que uno es Julio, como he hablado del programador, también trabajó conmigo, lleva trabajando conmigo desde el principio, hace 15 años. Y mi pareja, que es Mar, que es la otra artista del equipo. Estamos dos artistas haciendo cosas. Ella normalmente se encarga de la parte de los fondos de nuestros juegos. Es un trabajo, se ha especializado tantísimo, lo hace tan bien, que es como, a ella le gusta, pues como chica, pues sigue con eso, ¿no? Y el nuevo proyecto también lo está haciendo también igual. Y contentísimo con el trabajo que ella hace. Ella es más de estar un poco al margen de todo, ¿veis? No está aquí hoy conmigo. Ella es más de encerrarse en su habitación con los cascos y producir. Es la persona más profesional que he visto en mi vida. Es una crack. Siempre llega 2 meses antes de los plazos que le des, con una calidad increíble, y es la persona más profesional que conozco, mucho más que yo. Ella es una profesional, pero con todas las letras. Y somos nosotros 3 de toda la vida, ¿no? Han entrado y salido varias personas durante estos años, pero siempre como trabajadores. Esfuerzos puntuales. Puntuales, imagino, sí. Para... Sí, sí. Pero a lo que me refería, ¿no? ¿De dónde viene este proyecto? Pues después de Nightwish, como te comentaba, mi socio se quemó un poco, se quemó un poquito bastante. Es curioso porque, ya te digo, fue un trabajo bastante relajado, entre comillas. Trabajamos 4 días a la semana. Digamos que queríamos que el equipo no trabajara más de 6-7 horas al día para no quemarnos mucho. Fue un trabajo que salía a tiempo, además, pero sin embargo mi socio se quemó por otras razones, también porque él veía que era un juego que no le gustaba mucho, que no era su rollo, que tenía que hacerlo igual, pero que no era lo suyo, y se tomó un descanso después de él. Dijo, mira, yo necesito al menos unos meses de descanso, y acabó siendo 1 año y medio casi de descanso, ¿no? Pero bueno, el caso es que de mientras, pues yo tenía que buscar otro proyecto para que mi equipo del Nightwish pues no se desbandara. Yo no quería que nos desbandáramos, hemos trabajado muy bien juntos y veía que era una lástima, ¿no? Entonces, casualmente, al acabar el Nightwish, me llama un amigo que es americano, él es director creativo en Turtle Rock Studios. Son los que hacen el Left 4 Dead 1 y 2. Y ha hecho hace poco uno multiplayer también, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, para Electronic Arts. Hace proyectos mega triple A. Entonces, digamos, él ha pasado de ser artista 3D, después ha sido lead designer y ahora es el director creativo de la empresa. ¿Vale? Es un tío que lleva un montón de 200 personas a su cargo. Es un crack, ¿no? Yo he trabajado con él de freelance para otras cosas que hemos hecho juntos, y querían hacer un juego. Se habían aliado él y otros desarrolladores de la industria americana. Te hablo del lead programmer que hizo el multiplayer de Titanfall 2, ¿vale? Por ejemplo. Peña muy bestia. Sí. Otro que tiene una empresa de marketing, que trabajaba también para empresas AAA, lleva toda la vida con eso, y es el que financiaba, digamos, el proyecto, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿queréis hacer este juego? Porque es un juego muy chulo para móviles, multiplayer, muy casual, que vuestro estilo puede encajarnos guay, y si queréis tengo trabajo para vosotros para 1 año y pico. Y dije, pues mira, yo no suelo aceptar. Alguna vez hemos tenido oportunidad de hacer juegos por encargo, pero el problema siempre ha sido que tú lo sabes mejor que yo, que trabajas de esto, en tu empresa veis Zebra puntera. El caso es que a mí no me gustaba esa manera de trabajar, porque siempre hacemos el encargo, cobramos por ello y después nos olvidamos de tener beneficios para siempre y jamás, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Pero eso para nosotros tiene más sentido pensar así, porque somos un equipo muy pequeño. Entonces yo no me dedico a ir a ferias a buscar más clientes, no busco ese tipo de trabajo, no me muevo en redes sociales para ello. Entonces no tenía sentido para mí aceptar nunca un trabajo así, porque era como, bueno, después de esto, ¿qué? ¿No? Esa era la pregunta. Pero en este caso sí me ofrecían una parte de beneficios y seguir haciendo cosas más adelante con ellos iba bien ¿no? Y dijimos, pues vale, vamos a probar, ¿no? Y era un proyecto que básicamente se pensó únicamente desde cero para ser vendido a Netflix. ¿Vale? Cuando Netflix aceptaba proyectos externos, que tú ibas con un juego, si les gustaba te lo compraban, lo ponían en la plataforma y te daban 1 millón de pavos. Esa era la leyenda urbana, te dan 1 millón de pavos. Y es como, bueno, tío, vamos a ver, ¿no? Según el juego, ¿verdad? Pero había gente que compraba juegos para la plataforma y se iba muy bien. Pero bueno, el caso es que trabajamos en este juego y lo completamos casi como a un 90 y poco %, estaba prácticamente acabado. El problema que había era que, al ser un juego multiplayer, que nosotros no teníamos ninguna experiencia con ello, yo se lo dije a nuestros clientes, les dije, mira, nosotros multiplayer 0. O buscamos un programador que nos haga esa parte, o lo hacéis vosotros. Y dijeron, pues lo hacemos nosotros. Y teníamos al programador, al lead programmer de Titanfall 2 haciendo el multiplayer de nuestro juego para móviles. Era muy loco. Pero
al final, bueno, salió bien la parte esa, pero se quedaron sin fondos. Llegó la crisis de 2024, de finales, que todo el mundo estaba recogiendo cable. La empresa de marketing del hombre el que ponía el dinero, cada vez tenía menos clientes en AAA y decidieron pues cerrar el proyecto cuando quedaba muy poquito para terminarlo. Fue una lástima. Pues implicaba también, acabarlo eran como 4 meses o 5, pero decían, cortamos aquí. Y es como, jolín, después del dinero que habéis invertido, qué lástima. De hecho, después fueron a Netflix, tuvieron varios meetings con ellos y todo pintaba genial, hasta que de repente, pues yo creo que un mes antes de firmar con ellos, cambiaron la directiva de Netflix completamente, que tú lo sabrás también. Es que Netflix ha cambiado muchas cosas. Sí, y de repente cambiaron todo el rollo de que ya no aceptamos juegos a no ser que vengan siendo hits ya, en otras plataformas pues, antes que esto, ¿no? Y es como, vale, ya nos quedamos sin el slot que nos habían prometido. Y eso fue un jarro de agua fría. Sí, de tierra firme. O sea, no sabes nunca qué te puedes esperar. Sí, así es un poco la industria, ¿no? Y claro, fue un golpe duro para esta gente, supongo. Nosotros, bueno, era un trabajo por encargo que pintaba guay, el juego estaba quedando muy bonito y muy chulo, pero es verdad que, bueno, fue una lástima, fue un poco la crisis que vino ahí, ¿no? Nosotros, de hecho, como equipo, nos vino todo ese año, tío, porque a principios de 2024, yo ese año, cada vez que lo nombro, tengo un escalofrío, porque a principios de año, esas navidades, nos entraron a robar en casa y nos quitaron todo lo que teníamos, o sea, ordenadores, consolas, que tampoco que yo sea... Pero bueno, pues el iPad que teníamos para los dos, la Play 5, la Switch, los dos portátiles, un desastre. Nos dejaron hechos polvo. Y pues hay que comprarse otra vez equipo para trabajar, la tableta gráfica otra vez, que cuesta una pasta. Bueno, fue un golpe duro. Después, a finales de 2024, pues ¿qué voy a contar? Vino la Dana, yo soy de Paiporta, vivimos en Paiporta. Pues imaginaos, yo por suerte no vivía en la planta baja, pero me quedé sin coche y muchos amigos cercanos y familia pues lo pasaron muy mal. A punto estuvieron de morir muchos de ellos, sobre todo familia de mi pareja, que es donde tiene muchos familiares en Paiporta. Se me ponen los pelos como escarpias cuando lo pienso aquello. Un desastre. Y encima pues viene la crisis del videojuego a final de año y nos cierran el proyecto. Y yo, venga, ¿qué más? O sea, estamos muy hechos polvo. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues de nuevo, aquí esto me lleva, el hilo me lleva a la pregunta que me hacías. Al nombre del juego. Sí, 3 horas sí. Sí, un poco así. 3 horas después me lleva a tu pregunta, ¿vale? Que viene un poco de ahí, de decir, vale, pues yo no sé hacer otra cosa en la vida más que hacer videojuegos, ¿no? Y no tengo ganas de echar la toalla, pese a que llevamos un año fatal, de los fatales. Entonces, ¿por qué no hablo con mi socio Julio, que estaba el pobre hecho polvo? Estaba... ¿Sabes? Como las pelis, ¿no? Retirado, una barba hasta aquí, en una playa desierta, comiendo cocos. Y le dije, oye, tío, ¿por qué no hacemos algo así pequeñito entre los dos? Volvemos otra vez a pasarlo bien, hacemos algo muy punky, muy punky. Era importante, volver un poco a las raíces, hacer un juego como el primero que hicimos, como Pro Zombie Soccer, que era, bueno, vamos a pasarlo bien y hacer el gamberro. Y yo creo que a día de hoy es el que mejor ha funcionado de todos los que hemos hecho, tío. El ser... locos, pensar de manera muy punky, muy loca. Es el que mejor nos ha ido, tío. Obviamente, no en cuanto a pasta, pero... ¿Pero cuál? Pro Zombie Soccer. Ah, vale. Nuestro primer juego. Vale. Es un juego, te hablo, parece tontería, pero tiene como 1,5 millones de descargas en el App Store, ¿vale? No todas de pago, por desgracia. ¿Autopublicado? No, salió con Chilingo. Que fueron el publisher original. En su día estaban publicando Angryverse. ¿Te suena de algo? Claro, sí. Y después los compró Electronic Arts y ahora son Electronic Arts. Ya, a mí me llegaba el dinero de Electronic Arts, curiosamente, en un punto. Pero si yo no firmo con esta gente, pero bueno, era muy loco. Y fue el que mejor nos ha ido, yo creo. Y este Terrible Life Expectancy, que es nuestro último juego, era un poco en esa onda, tío. En plan pasarlo bien, hacer algo muy punky. Un juego muy pequeñito, en plan para que mi socio, mi amigo Julio, voy a coger un poco el tranquillo que era por amar otra vez, a coger la marcha, a coger el amor por los videojuegos otra vez, ¿no? Y así empezamos, en plan, vamos a hacer un juego para poner en Itch.io, ¿no? Pequeñito, pues hay un tío que va matando bichos, ya está. Y si ha ido bien y nos divertimos, hacemos otro y pensamos algo más grande, ¿no? Pero, ¿sabes cómo pasan estas cosas, no? Que fue creciendo, en plan de, pues vamos a poner esto, ya esto, otro. Y cuando nos dimos cuenta, pues llevamos ya como 8 meses trabajando en el proyecto. Y dijimos, bueno, en este punto lo que podemos hacer es buscar un publisher, porque así lo terminamos como nos gustaría, porque ya lo reconvertimos a un roguelike y tiene un montón de sistemas que estamos metiendo ahora y tiene muchísima más chicha que solamente un personajito que corre por un decorado y mata a los malos. Muchísima más chicha. Pues es un Survivor, ¿no? Tiene un poquito de Survivors, tiene un poquito. Sí, es un shooter, top-down, Survivors, roguelike, sí.
algo así. Vale. Pero no tan pasivo como un Survivor, no solamente mueves el personaje, también apuntas y disparas y consigues. El rollo, yo creo que la mecánica más chula que tenemos es que, la premisa es que, perdón por el soltar un poco de lore, pero en el futuro es tan chungo que nadie se puede permitir una casa. No sé de qué me suena a mí esto, ¿vale? Entonces es tan loco el tema que lo ponen en un concurso de la tele, da como premio una casa. Pero la gente normalmente vive bajo un puente, pobrets, en el futuro. Ahí me veo yo, me parece. Y el caso es que hay familias enteras que compiten en ese concurso y se juegan la vida para conseguir la casa, ¿no? Pero el caso es que tú, en vez de tener una vida y cuando te matan vuelves a empezar, tienes una familia. O sea, cada personaje... el caso es que mientras tu familia esté viva, tú puedes seguir avanzando en el roguelike. Cuando te matan toda la familia, vuelves a empezar. Es un poco la premisa. De cero, 100%. Casi, no de cero, no somos tan malos, Vale. pero casi. Y entonces puedes también un poco hacer cosas con la familia, como te sale, puedes clonar personajes que te gustan y tal, y eso lleva a mutaciones extrañas, bueno, un poco como Rogue Legacy, un poco... Puedes clonar a tu familia, puedes clonar a... Sí, una buena idea, ¿eh? Buenísima idea, sí. Por supuesto sale mal, sí lo hace muchas veces, pero bueno. También lleva a perks o cosas muy chulas. Hay cosas muy salvajes en el juego. Y cada personaje imagino que tiene una función diferente, una mecánica diferente. Exactamente, tiene sus perks y sus características, un poco por ahí por donde va, sí. Pero de nuevo, volviendo a tu pregunta, si el juego viene un poco de ahí, de pasarlo bien, de hacer un juego pequeño, pero que fue creciendo poquito a poco hasta decir, vale, vamos a buscar publisher. Ahí entra, no sé si vas a preguntarme sobre el publisher después, me estoy adelantando mucho. Tira, ya da igual. O sea, ¿os importa que hable? Es que tiene que hablar, o sea que... No, sí. Eres tú el... Si me das un micro... No, pero que es súper interesante, o sea que... Sí, perdón. Después me preguntáis lo de es lo que se busca, o sea que... Sí, pues... claro, pasamos a la búsqueda de publisher porque decidimos, en plan, esto ha crecido demasiado como para sacarlo nosotros solos y molaría tener, pues no sé, 8 o 9 meses más de dinero para hacerlo más grande, hacer lo que queremos con el juego, de verdad, y tener una oportunidad un poco mejor para que salga en Steam y vaya un poco bien, ¿no? Así que, pues, nos fuimos a buscar publisher. Y curiosamente, tío, te lo comentaba antes, te lo comentaba a ti, que ha sido el juego que más ha triunfado con los publishers en nuestra vida, curiosamente. Tiene muy buena pinta, la verdad. Pero no creo que sea por la pinta, tío, porque tiene unos píxeles así de gordos, como puños, y nosotros somos más artistas de HD. No, pero también las mecánicas que has dicho y tal. O sea, sí, eso quizá, ¿no? Pero eso tampoco lo enseñamos en la demo, tío, porque en la demo faltaban muchas cosas. Eso es curioso, porque la demo que enseñamos a publishers no era demasiado buena. O sea, yo cuando la jugaba decía, ostras, esto está muy pocho, tío, nos falta un montón de cosas. Sí. Pero ya estamos un poco en la etapa de emergencia, de no tenemos pasta, hay que conseguirla pronto, pues chico, cerramos esta demo que sea más o menos jugable, que la gente se imagine lo que va a ser el juego jugando un poquito, describimos nuestros planes en lo que es el pitch y crucemos los dedos muy fuerte para que a un publisher con visión diga, vale, esto puede molar, vamos a poner dinero aquí. Pues el publisher que tenéis en Steam, que sale en Steam, yo no lo había escuchado en mi vida, lo queréis, ¿verdad? Este quién es. Ostras, pues lo has visto, lo pusieron literalmente ayer. Nos pusieron en su página de publisher, creo, antes de ayer. O a lo mejor es uno que tenías antes, por Turjo, Torjo. Star Games, sí. Es una empresa, esta gente, es una empresa de Turquía, como su nombre casi da a entrever. Son nuevos, teníamos al final, entre tantos publishers, tío, muchas veces hay mucho interés, pero al final, por desgracia, siempre se va reduciendo la cosa, pues porque la demo tal, o porque el pitch no sé qué, o porque pedís mucho, porque pedís poco, porque solo hacemos este tipo de proyectos, porque justo acabamos de firmar uno que es parecido al vuestro. Excusas mil y se va reduciendo la lista a unos poquitos. Y al final nos quedamos entre dos. Unos que también son nuevos. Entre los que podéis elegir vosotros. Sí, por curiosidad. Es la segunda vez en mi vida he podido elegir, bueno, en realidad con todos los juegos he podido elegir. Entre dos, pues, curiosamente. Es éxito, ¿eh? Lujazo, sí, lujazo. Es verdad que sé que es lujazo. Pero a veces elegimos mal, como había contado. Eso ya. Sí. Pues con ese también pudimos elegir entre dos. Unos que eran un publisher americano, que esto sabréis de ellos, lo digo en exclusiva, igual no debería decir nada, pero sabréis de ellos dentro de poco, porque son gente que viene de Humble. De las cenizas de Humble Games van a montar otra cosa. Tienen mucho dinero, tienen gente muy capaz. Hablamos de que, por ejemplo, de productora está la que hizo la producción del Helldivers 2. ¿Vale? O sea, tienen gente en el staff muy, muy tocha. Y vienen de Humble Games y gente con muchísima experiencia, majísimos,
Y me diréis, bueno, ¿y por qué no firma con ellos? ¿Vale? Pues las razones son que teníamos dos contratos encima de la mesa muy diferentes. ¿Vale? Sabéis que cada contrato de cada publisher es de su padre y de su madre. Cada uno tiene sus reglas internas, sus movidas, sus porcentajes y demás. En este caso, el contrato de esta gente, los americanos, vamos a llamarlos así, pues el nombre lo sé, pero no lo puedo decir todavía. Nos pasaron el contrato y yo se lo pasé a un abogado, como es una buena costumbre para hacer. Aún así, a veces no funciona, porque ni ellos ven las cosas. Pero según el abogado, el contrato ese era infirmable, porque tenía una cláusula que era una lástima, que decía que si ellos en cualquier momento durante el desarrollo decidían cancelar el desarrollo porque X razones, teníamos que devolverles el dinero que se habían gastado hasta entonces. Y es como, ¿cómo voy a hacer eso si yo le gasto en salarios? Porque básicamente yo lo que pido para hacer nuestros juegos es un 90% salarios. El resto son pues, gastos de empresa, un poquito de dinero para comprar plugins de Unity y 4 tonterías más, pero básicamente 90% salarios. No era negociable esa cláusula. Sí, de hecho estábamos hablando con ellos para negociarla. Pero me hacía mucha gracia porque yo le decía, tío, esta cláusula, por favor, mírala. Se hacían los locos. Estuvimos todas las navidades hablando con ellos, negociando cláusulas con ellos, en vacaciones ellos y nosotros, pero estaban ahí a pie del cañón. Querían firmar, eso está bien, les honra. Sí. Pero me decía el tío, sí, mira, ya mi abogado ha reescrito la cláusula para que sea más de lo que tú dices. Y se lo enviaba a nuestro abogado y decía, eso está igual. Han refraseado la frase, pero sigue siendo en el core, sigue siendo igual. El corazón es el mismo. Os quieren joder la vida. Y esto potencialmente te puede joder la vida. Sí, sí, claro. Claro. Pero el tío, el CEO, me decía, no, tío, de verdad que no, que mi intención es ser el mejor publisher que hayáis tenido nunca, de verdad que vamos con buen rollo. Estos son los abogados, que son unos chungos. Y yo, ya, tío, pero no puedo firmar esto. Claro. ¿Sabes? Claro. Porque si ellos deciden cancelarlo por... Exacto. Pues podían cancelarlo si ellos querían. Sí, sí, se van al derecho de cancelarlo. Sí, entonces decías, ostras, pues eso no es imposible, yo no puedo firmar eso, tío. Claro. ¿Dónde me saco yo el dinero? Yo no soy tan rico como para decir, toma, 100.000 euros. Que va, tío, o sea, no puedo. ¿Qué coño? Es que no asumen riesgo así ellos ninguno. Asumían, sí, pero es que claro, es lo que me decía el abogado, decía, pero estos tíos son como un banco entonces. Claro. Y no llevan el modelo de publisher de videojuegos al uso, ¿no? Y decía, oye, pues no sé por qué está esta cláusula. Pero es un contrato que, según el CEO, me decía que habían redactado desde cero y que había muchas cosas que había que pulir y que estaban puliéndolas. Y bueno, yo era un poco el conejillo de Indias, ¿no? Pero claro, al final lo que llevó es que yo no firmé con ellos. Claro. Con el contrato que teníamos con esta empresa turca, también eran nuevos. Siempre da un poco de miedo que sean dos publishers completamente nuevos, porque no tienen redes sociales, no tienen experiencias previas de ver de dónde vienen, qué han hecho antes. Pero nos lanzamos a la piscina porque su contrato era mucho más amigable. ¿Dónde vas a parar? Era como el cielo y la tierra, tío. Era como... Los turcos eran mucho más, no sé, mejores porcentajes, que también ayuda, y no hacían devolverles el dinero si decidían que eso es importante. Claro, que eso es... sí. Claro. Así que al final la iconita será cuánto podrán mover el juego, imagino, con estos, pero bueno, en el peor de los casos sí. Te financian el desarrollo. Chávez, no te creas, todavía tengo la duda de si he firmado mal otra vez, ¿sabes? Estoy todavía pensándomelo, dándole vueltas al coco, digo, a ver si le he vuelto a meter la pata otra vez, tío. Es posible, pero bueno, por ahora están siendo muy majos, son profesionales, de nuevo están arrancando, entonces hay cosas que todavía no tienen un poco establecidas. Bueno, Turquía está on fire con los juegos, más con el móvil, con la versión en móviles, pero sí, según tengo entendido, un sector gordo. Tal cual. Tienen su industria propia, son un poco como los chinos. Sí. Tienen sus megaproyectos que lo petan en Turquía y nadie más ha oído hablar de ellos. Fuera también, ¿eh? ¿Sí? De móvil yo creo que sí. Estos de hecho, vienen de trabajar en una empresa tochísima, han hecho casi un AAA para multiplayer online, solamente en Turquía. Es un juego con su cultura, su vestimenta tradicional y tal, es súper chulo. Y vienen de ahí, de un estudio AAA, dentro de lo que es la industria turca, ¿no? Y por ahora muy majos, ya digo, pues están arrancando, entonces les falta gente, por ejemplo, ven con feedback que le damos a los desarrolladores que, por ejemplo, les falta gente en marketing, pues han contratado 2 personas más esta semana. Están un poco construyéndose on the job, como dicen los americanos, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver si he metido la pata o no. Te lo contaré cuando salga el juego. Bueno, pero a ver, tú entiendo que sí, si os financian el juego, y luego la parte del marketing es la que es, claro, donde te la juegas, pero... Sí. Sí, ellos, para que yo, como no me gusta decir... Es que la otra opción que has comentado no sonaba nada atractiva. Es que es lo que me tiraba para atrás, tío. Si no hubiera sido por eso, hubiéramos firmado con ellos, casi seguro. Sí, pero tampoco te garantiza que luego estos que son de Humble luego hagan la publicidad que tienen que hacer, que no todos los estudios luego... Muchos publishers que tienen nombre luego no hacen la publicidad que tienen que hacer. Ya, tío, no lo sé. Es que, a saber. Pero con esta gente nos dijeron, para que tengáis una idea, ¿no? Nosotros pedimos para hacer este juego 175.000 euros.
Es un juego, como digo, pequeñito, es un proyecto, son 8 meses de trabajo, lo que pedíamos extra, aparte de la demo de nuestro bolsillo. Un equipo pequeño de 5 personas, más audio, que es externalizado. Y de ahí nos dijeron que ellos siempre ponen como número base, siempre usan 30% de lo que les pide el desarrollador para marketing, ¿vale? Y normalmente contratan agencias de marketing externas, especializadas en videojuegos, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos me decían que para otro juego que habían firmado, habían contratado a Future Friends, que son una agencia de publicidad de marketing también muy, muy buena, son como muy boutique, y igual cogen 4 o 5 juegos al año y dicen, wow, si han trabajado con esta gente es que son bastante top, ¿no? O sea, quieren hacer las cosas bien. Otra cosa es que lo consigan, pero ya os contaré qué tal. Pero por el momento muy majos y la experiencia muy buena, no me puedo quejar. Vale, tengo alguna pregunta por aquí. Vale. ¿Qué habéis intentado hacer diferente respecto a vuestros juegos anteriores en este proyecto? Ostras, pues para empezar, esta vez, aunque te dijera que igual no hemos tenido tanto en cuenta si el juego va a vender o no, y por lo tanto intentar averiguar qué es lo que quiere el público, intentar un poco tirar hacia eso, para intentar un poco mover la aguja hacia más ventas. Eso quizá lo hicimos un poquito con Nightwish, no salió bien, que de nuevo el juego es bueno y tiene buenas reviews y la gente que lo ha jugado hay gente que lo adora, ¿vale? Pero es verdad que a lo mejor queriendo hacer eso quisimos caer un poco en medio de la calle de un montón de géneros, en un punto medio, y no tirar hacia ninguno. Y cuando tú haces eso, sobre todo en esos géneros como son Metroidvania o como son de deck building, de cartas, ¿no? Si te quedas en medio de la calle, probablemente nadie va a comprar tu juego. Porque no es del todo Metroidvania puro, porque le falta esto. Y no es un juego de building puro tampoco, porque le falta esto otro, ¿no? Y es como, jolín, y pues qué lástima, pero es verdad. A veces quieres hacer tantas cosas a la vez y contentar a tanta gente que te sale mal, que nadie lo compra. Y ese fue quizá el fallo que hicimos con nuestro último juego, Nightwish, ¿no? Bueno, Quizá. también el mix de building y bullet hell es... Sí. No son muy cercanos, ¿no? Parecen los géneros. Sí, es rarito, es rarito. Funcionaba bien, ¿eh? Es verdad, podemos No digo hacer... que no funcione bien, quiero decir que en cuanto a género y público objetivo, que son dos que no parecen que estén justamente cogidos de la mano, ¿no? Que son... Verdad, totalmente. Es que es evolucionado de nuevo, como todo, evolucionaba eso, ¿no? Pero yo hubiera hecho las cosas diferentes, pero bueno, ahí tuvimos un poco de discusiones, el lead designer y yo, muchas veces, y se hizo lo que se hizo, pero porque todos creíamos en eso, ¿vale? Sí, porque al final los juegos también salen un poco como se van modulando entre las diferentes personas que trabajan en el proyecto. Nunca acaba de ser 100% lo que... Salvo Kojima, imagino. Sí, salvo Kojima, supongo. Sí, no, nosotros normalmente, digamos que marcamos el camino con la demo, en plan de, pues bueno, pues el lore va a ser este, y el gameplay base va a ser este, y esto me gustaría que tuviera, ¿no? Y después llega un diseñador, porque yo soy fatal para... Como game designer, yo soy muy malo. No sé si queda bien decir eso de yo tengo buenas ideas, pero no sé implementarlas. Ya las ideas son gratis y todo el mundo las tiene. Yo no voy a decir eso, no es que tenga yo las ideas. Simplemente es en la demo cuando yo aplico mis ideas y más o menos hago algo competente para buscar publishers. A veces justito, como te he dicho, con el Terrible Life Expectancy nuestra demo no era fantástica, en absoluto. Pero era competente, estaba justita. Pero supongo que junto con el pitch explicábamos bien a dónde queríamos ir con el proyecto, ¿no? Eso fue lo que hizo que lo firmáramos. Pero siempre quiero que cuando llegue el lead designer, alguien que tenga bastante más cabeza que yo y sea más inteligente que yo, eso no es muy difícil, te lo aseguro, me gusta cuando llegue él, pues ya siente las bases de lo que es el bajo nivel, ¿no? De detallar más estas mecánicas, cómo funcionan y cómo se diseñan estos niveles y esas cosas que son de diseñador, no tanto de mí, que soy un poco el que hace las cosas más generales, ¿no? Pero entra después de la Sí, demo. sí, entra siempre después de la demo, sí, normalmente, es cuando ya tenemos dinero. Sí, por desgracia no tenemos un game designer en el equipo como socio, pero me gustaría, lanzo ahí la oferta, si alguien quiere. Si alguien quiere venirse a hacer el loco con nosotros, estamos abiertos a escuchar leer currículums de game designers. Así que, porque nos falta eso en el equipo como socio, un Sí, porque cuarto a lo mejor socio. en esa fase a lo mejor es un poco tarde. Es decir, si hay alguna cosa que no sé, que pueda fallar o lo que sea a nivel estructural de diseño, imagino que ya lo miráis vosotros, pero que a lo mejor Sí, bueno, si hay algo tan diseñador estructural, te mira y luego dice, hostia, aquí esto a largo plazo en el late game no va a funcionar. no funciona, ¿no? Sí, a ver, me gustaría decir que, bueno, que más o menos eso lo sé más o menos ver cuando hacemos la demo, pero me gusta no caer en esas trampas, por supuesto. No ha sido el caso hasta ahora, ¿eh? Más o menos todo estaba ya más o menos encaminado cuando llega el diseñador, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Nightwish, ¿no? Pues yo creo que lo mejor del juego, aparte de la parte gráfica, que estoy orgulloso de ella, también estoy mucho más orgulloso de la historia. No sé, ¿ha jugado alguien aquí al Nightwish, de los que estáis aquí?
Nadie. ¿Tú has jugado? Pues a mí la parte... ¿Estás de acuerdo conmigo que la historia es chula? Es compleja, ¿verdad? Es compleja, tiene su rollo. Pues es una parte que me gusta muchísimo, ¿no? Y nosotros ahí, por ejemplo, sentamos las bases en la demo, pero cuando llegó el diseñador, él se fue corriendo con esas ideas y hizo lo que hizo esa historia tan chula que después ha dado tantos fans al juego, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero. Sentamos base por nuestra parte y pues, cuando llega el diseñador, digamos que baja un poco al barro, ¿no? A la trinchera. Así que, ¿tu pregunta era, tío? Sí. ¿Perdona? Mi pregunta, sí, se ha hecho algo diferente. Algo sí. diferente respecto a los juegos anteriores. Disculpa, sí. Pues con con Terrible ha sido un poco, como te comentaba, ver un poco los orígenes otra vez, de ser muy punkis, de pasar de todo, de nos apetece hacer esto, pues lo vamos a hacer. Ya veréis que hay muchas ideas muy locas en el juego cuando salga. Queremos sacar la demo, por cierto, alrededor de mitad de julio, principios de agosto, por ahí va a ser la demo, porque íbamos a estar en este Steam Next Fest de junio, que por cierto van a haber como casi el doble de entradas de demos que en el Steam Next Fest de febrero. 5.400 demos se han publicado versus 3.200 del último. Da taquicardia eso. Entonces, aunque estamos apuntados para ese, probablemente nos quitemos y preferimos darle más tiempo en el horno a la demo, sacarla antes del Steam Next Fest de octubre, que es el siguiente, y ver qué tal funciona, el feedback que recibimos de los jugadores y ya salir con la demo pulida en el de octubre, de alguna demo mucho más chula, ¿no? Vale. Pero eso es un poco volver a los orígenes, de ser más punkis y más libres, no pensar tanto en lo que la gente quiere. Aunque es verdad que hemos caído en el roguelike, que nunca hemos hecho ninguno. Eso te iba a preguntar, ¿qué habéis hecho para diferenciar del mercado de roguelikes y survivors, que está bastante copado? ¿Habéis hecho alguna cosa? Sí, a mí me gustaba, ya te digo, la idea de la familia creo que es chula, aparte de recuperar un poco lo que hizo el Rogue Legacy, los distintos familiares que te salen con diferentes perks en todo momento, puedes clonar o tal. Sí, Eso es Morta nuevo. también tiene el tema familiar. Sí, la rama familiar. También el tema de que no es un personaje el que tienes que hacer que sobreviva hasta el final, sino que tienes una familia. Y si tu familia tiene pues 4, 5, 3 miembros, pues cuando te la matan entera no puedes empezar otra vez desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, también heredas, obviamente los perks se heredan entre miembros de la familia, pero cuando te matan a la familia pierdes esas armas, esos perks que no heredas al morir, ¿no? Entonces, de ahí viene yo creo la mecánica más novedosa que tiene en cuanto a roguelike. ¿Y del prototipo inicial a la versión que tenéis ahora ha cambiado mucha cosa? Sí, hemos añadido un montón de sistemas, tío. Que si el mercado negro, donde puedes comprar armas que no ves en otro lado, experimentales que no ves en otro sitio, armas así muy locas. Hemos implementado otra tienda también de programa de televisión. Pues estás todo el rato supuestamente en un programa de televisión, están filmando y eso. Hemos hecho muchos sistemas que no estaban antes. Hay muchas cosas nuevas. El sistema de apuestas que no estaba antes. En plan, tú puedes... Son como desafíos. En plan, la gente dice que si se apuesta X pasta, que no matas 50 enemigos. Y tú puedes decir que sí a ese desafío y completarlo, pero si no lo completas pierdes dinero. Entonces cada uno se la puede jugar ahí, ¿no? Ese tipo de tonterías que hacen el gameplay más divertido, simplemente. Vale. Tengo una pregunta por aquí que no encuentro. Pero bueno, ¿qué feature mecánica ha tenido más iteración hasta su forma final? ¿Hay alguna que haya sido como que os hayáis enquistado y con ella o que le habéis dado muchas vueltas? Sí, sobre todo el tema de cómo encajaba lo de la familia. Sí, ha sido quizá la que más ha costado encauzarla, tío, porque empezamos como siempre una vida con un roguelike cuando mueres pues, al principio, tuvimos la idea de las vidas múltiples un poco. Al fin y al cabo es como un roguelike con vidas, como si fuera un juego arcade de toda la vida, ¿no? Pero hacer que eso encajara dentro del loop era complicado, porque era como, ostras, pero si tienes vidas, entonces esto es muy fácil o tal. Pero bueno, ya va encajando familia, poco a poco. clonación y mutaciones, eso suena interesante. Sí, introducimos eso. También hay mutaciones chulas y no tan chulas. Es un poco ese tema. También el mapa por nodos, que es procedural, también que cada nodo es diferente. Pues uno te lleva a la tienda, otro te lleva a un onsen en el que descansas. Pues esto pasa en Japón, por cierto, en el juego. Porque después de tanto viaje a Japón dijimos, vamos a aprovechar tanta foto y hacer que pase en Japón y usar estas fotos como referencia gráfica en el juego, ¿no? Entonces hemos hecho que pase en Japón también y hay cosas como el onsen donde descansas o un templo donde vas a hacer cosas, bueno, ya lo veréis. Tampoco. Bueno, es también un mercado japonés que justamente por el tipo de juegos que tenéis más de bullet hell y todo rollo, en Asia tienen bastante adopción, ¿no? Supongo que sí, a los chinos les gusta mucho eso, sí, ese rollo también, pero bueno, ya veremos. ¿No habéis salido allí con publishers? Según nos han dicho Betar Games, ellos cogerán un partner de China para sacar el juego allí, que creo que es lo que todo el mundo hace, ¿eh? Hemos hablado con un montón de publishers
más grandes y más pequeños para el Terrible. Incluso estuvimos a punto de salir, por cierto, con Raw Fury, por poquito, tío. Llegamos hasta el último meeting y me dicen, me acuerdo que yo soy muy fan de ellos. Y tuvimos el último meeting y me dicen, Son bueno, muy punkis enhorabuena. también, ¿no? ¿Qué? Son muy punkis o tienen esa pinta. Sí, 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 sí. Me dijeron, enhorabuena por llegar a este meeting, pues no mucha gente llega aquí. Y yo, vale. Y estaba todo emocionado, voy a salir con Raw Fury. Y al final fue un no. Pero porque la demo era pues, pocha. Ya. Fue nuestro handicap, tío, que la demo no estaba ahí todavía. Pero bueno, fue suficiente para los publishers, pero no para ellos. Así que nada que decir. Y para el tema del contacto de conseguir comunidad, playtesters y tal, ¿cómo lo estáis planteando? O sea, ¿estáis mirando de conseguir montar vuestra propia comunidad y tal? Porque a día de hoy yo creo que es fundamental para... Sí, es importante. Sí, supuestamente lo va a hacer nuestro publisher, nos han dicho. Espero. Imagino que una vez haga la demo ya empiezan a arrancar esas cosas. O un poco antes quizá para hacer algún testing interno. Con Team 17 fue algo así. Tenían un grupo de testing interno y nos daban mucho feedback, incluso nos daban los vídeos de los playtests para ver cómo la gente reaccionaba según qué sitios del juego y tal. Esa parte se la curraban un montón. Eran publishers con mucho dinero y muchos medios. Pero estos veremos lo que hacen. Estoy un poco a la espera a ver qué me dicen al respecto. No te puedo responder muy concretamente lo que quieren hacer, pero en teoría lo tienen que hacer ellos. Así que... No, porque hoy en día lo del tema de sacar el juego y esperarte para sacar al último momento y anunciarlo y que todo el mundo venga a comprártelo es como súper complicado porque hay tantos juegos y tal que lo vas haciendo poco a poco y te vas haciendo poco a poco comunidad o es súper complicado. Sí, sí. No, tú lo ves, yo posteo en redes sociales, pues las llevo yo, hago lo que puedo, porque posteamos en todas a la vez cuando se puede. Intento mantener que haya un ritmo constante de cada semana o así, pero es verdad que no es suficiente para llegar a mucha gente. En nuestra cuenta de Twitter, perdón, tenemos más de 10.000 seguidores, que está bien para empezar la chispa de algo, pero como no tenemos nada súper nuevo que enseñar todavía, porque estamos todavía trabajando en muchas cosas, pues voy poniendo cosas más de making of que de mirar este super trailer de... Sí, será del más juego, activo ¿no? cuando salgáis la demo, imagino. Sí, exacto. Cuando según la demo ya pondremos más cosas de gameplay que son realmente lo que la gente quiere ver. Claro. ¿Habéis tenido que hacer sacrificios en el juego? ¿Del juego que quieres hacer en pro de tener un juego que pueda vender? No, creo que no. No, hemos hecho casi todo lo que teníamos pensado, vamos a poder meter. Alguna tontería que al final no, pero yo creo que, como te he dicho, estamos afrontando el proyecto este de manera muy, muy hippie. En plan, vamos a hacer lo que nos guste y nos apetece. Y poco más. También te digo, para recuperar sobre todo también a mi socio, tío, porque el pobre acabamos, ya te digo, me he quemado de Nightwitch y mi misión principal con este juego, ya te digo, era recuperarlo a él. Que en ese juego sí que lo hicisteis más, ¿no? En ese juego sí que tomasteis alguna Sí, decisión más de negocio de, con esto... sí, exactamente. Lo que no sé qué nos pasaba por la cabeza cuando hicimos un Metroidvania como dices tú, Bullet Hell con cartas. No entiendo qué nos pasaba por la cabeza, pensando que hubiera sido comercial. Puede ser. Pero ya los Metroidvania ya es una locura hacer algo en ese género, porque hay tantos estandartes que hacer algo mejor que eso y que la gente lo compre es complicado, tío. Pero bueno, así como los roguelikes, según leo y tengo entendido, es un género que la gente, después nada más pasarse uno, va al siguiente. Como los juegos de terror también, que se pasan uno y van al siguiente juego de terror a ver qué les ofrece como experiencia. Los Metroidvania son más cerrados, tío. La gente tiene a Hollow Knight y a 4 más ahí y no salen de ahí. Yeah. Y no sé qué pensábamos, tío. Pero sí, teníamos más en cuenta lo que pensaba la gente, supuestamente. Y no salió tan bien como esperábamos. Aún así, de nuevo, el juego lleva ganados, lo he dicho antes, 150.000 euros se han recuperado de los 300.000 que costó. Entonces, no ha ido mal. Pero para que nos dé dinero el publisher, por cierto, teníamos que ganar 1.000.000 de euros, según sus cálculos. Fue la metida de pata por el contrato este. Hasta que el juego no llegue ahí, no veremos ni un solo euro. Pero eso me hace gracia porque la gente, cuando pasó lo de la Dana, eso lo agradezco un montón. La comunidad de desarrollo español se volcó con nosotros en plan, estos son de PayPorta, siguen haciendo juegos, por favor, ayudar comprando sus juegos, ¿no? Y la gente ponía el link de Nightwitch y decía, no compréis eso porque le estoy dándole pasta a 117, tío, nosotros no tenemos un duro. Puse un post en plan, por favor, comprar el Rise and Shine o el Super Magical, que están baratitos, los puse de rebajas y tal, para que la gente se animara. Pero si compráis el Nightwitch no veremos ni un solo euro de ahí, tío, no se ayudaban en nada. Era muy triste. Sí, sí. Había que hacer este meetup para que la gente lo supiera. Exacto, sí, sí. Vale. Ahí tengo otra pregunta por aquí. Tenía un se me ha ido, no sé dónde está.
Ya te he contestado todas las preguntas ya de manera random. Sí, porque hay una aquí que tenía apuntada, que es la de que alguna decisión de negocio que habéis hecho que no haya salido bien y que habréis hecho distinto, pero ya lo has dicho, la de la firma con... Sí, esa de Team O sea, ya sí, sí. ya La de has Scopely también fue para darnos con el látigo, porque nos fuimos a hacer un juego que no tenía nada que ver con la plataforma que ellos tenían, ¿no? Y fue una lástima, fue una oportunidad de negocio desperdiciada, yo creo muy gorda además, porque hablábamos con otro desarrollador que también lo habían elegido para hacer un juego para Scopely y ellos lo tenían clarísimo, ellos se fueron a hacer un minigolf, super casual, multiplayer, y les fue súper bien y ganó un montón de dinero. Pero de nuevo, nosotros no pensábamos en dinero, entonces era en plan, nos apetece hacer esto, pues hacemos esto, un juego de cartas. Y aunque lo hicimos así con un estilo de arte muy, muy divertido, muy... Pero viéndolo con perspectiva, ¿hubieses preferido hacer eso que no es lo que te identifica o lo que habéis hecho? Claro, es una buena pregunta, tío, porque ahora con 50 años igual lo veo diferente, ¿vale? Pero es que entonces, tío, era como súper hippie, voy a hacer lo que me apetece, ¿sabes? Hicimos el juego de cartas porque nos apetecía hacer esto y pensábamos que era un buen fit para la plataforma y no podíamos estar más equivocados. Ahora lo pienso y digo, vaya oportunidad que perdiste, amigo, de al menos ganar dinero y después ya hacer Pero lo si que ahora, por quieres. ejemplo, imagínate ahora, esa respuesta también te cambiaría si ahora sacas un juego, el Terrible, y es un éxito. Imagino que dirás, no, pues mira, al final he hecho lo que yo quería, Chico, eso dicen, ¿no? Cuando haces lo que quieres se nota, que se nota la honestidad en tu obra, se nota lo que has disfrutado, Bueno, como ¿no? mínimo estás haciendo lo que tú quieres hacer. Sí, sí, Eso siempre sí. está bien. Sí, yo es que es verdad que lo noto, tío, cuando, por ejemplo, con el juego este que te he comentado que hicimos con los americanos estos hace poco, ¿no? Antes del Terrible, que fue el juego este por encargo. Ahí lo pasamos regu. O sea, es verdad que nos pagaban muy bien y no tengo ninguna queja de trabajar con esta gente, aprendí mucho con ellos, pero el proyecto no era exactamente lo que hacemos nosotros normalmente. Era un juego más casual, era más relajado, más tranquilo, no era tan arcade, ¿no? Más de acción, era mucho más relajado y no nos encajaba mucho y lo pasábamos regu. Ya te digo, mi pareja Mar lo estaba pasando un poco mal por el tema de hacer siempre un poco lo mismo y que no era su estilo. Eh, ahí lo pasamos un poco regular. Pero, chicos, lo hicimos por el dinero, también para mantener el equipo junto. Mientras hicimos un prototipo de un juego que lo llamé, se llama Project Prison, que lo pusimos también en Twitter en su día, que era un juego, era nuestro primer juego en 3D. Era 3D mezclado con 2D. Y buscamos publishers para ese juego justo cuando la industria estaba un poco en bajón. Y a mí se me ocurrió buscar pasta, buscar más de 1 millón de euros, que es algo que no he hecho en mi vida. En ese momento. Hice un mega proyecto, hice un mega pitch, hice una demo que era un poco, claro, un poco pequeñita en comparación a todo lo que quería hacer con ese proyecto. Y me vine arriba pensando que ahora la gente busca proyectos grandes y cuando llegué yo con mi proyecto grande era demasiado tarde, estaba de bajón la cosa. Y todo el mundo nos decía, sí, está todo guapo, nos encanta, tío, nos Eso encanta. fue cuando anunciasteis, o yo vi noticias de Super Mega Team, como se cierra la persiana, por así decirlo, o se queda en pausa. Sí, ahí Una fue noticia en cuando... Vandal, creo que era, o algo así. Claro, sí, sí, sí. Lo del cierre fue el cierre de la empresa española, eso es verdad. La empresa, la SL que teníamos en España, cuando el proyecto por encargo este para los americanos se cerró, pues tuvimos que cerrar la empresa, por desgracia, ¿sabes? Entonces yo mientras había intentado con la demo este del Project Prison que te comento, del 1 millón de euros, buscar financiación, no lo conseguí, porque todo el mundo, te digo, le gustaba mucho el concepto y tal, muy guapo, hace 2 años lo habíamos firmado, pero de repente la demo no era suficiente. Si pedíamos 1 millón de euros, esa demo, que era básicamente una prueba de concepto, no explicaba lo suficiente, no enseñaba lo suficiente, no tenía tantas mecánicas para probarse como ellos querían ver para un proyecto de presupuesto tan grande. Y no conseguimos firmarlo, tío. Eso fue un golpe duro. Y ahí fue cuando decidimos cerrar. Y los empleados ya pues nos desbandamos todos a los 4 vientos, por desgracia. Pero tuvisteis que hacer la liquidación de la empresa y todo el rollo. O sea, Sí, 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 todo. Sí, por desgracia sí. Eso fue a finales de 2024, exactamente. Y al principio, ni siquiera pasó un mes después, a mitad de enero ya estaba yo con el Terrible dándole la turra a mi socio. Vamos a hacer esto, obviamente sin empresa, en plan de pues somos socios, socios, pues, volvemos otra vez a ser los colegas de siempre, a hacer un juego entre colegas. Él en Mallorca, nosotros en Valencia, y hasta ahora somos empresa otra vez, porque ya tenemos dinero para serlo. Ese es mi consejo, no seáis empresa si no tenéis dinero para hacerlo, porque en España es una mala idea, es muy caro, demasiado caro. Aquí no contemplan eso de ya tendrás un producto dentro de 2 años para venderlo. Aquí contemplan solamente el modelo de negocio, tener una frutería, una panadería y vender mañana el pan y fruta y ganar dinero con ello. Pero cuando es I+D, de hacer un proyecto 2 años y después ya lo venderé,
No, mientras tienes que pagar siempre. Sí. Y es una locura. Sí, y para pagar menos te tienes que volver loco para hacer Sí, millones de tío. cosas, de auditorías y mierdas que... Sí, entonces yo siempre adopto un poco ese approach. Si no hay dinero, pues nada, pues lo hacemos el juego en nuestra habitación cada uno. Tampoco tienes por qué. Es decir, en En realidad, teoría no. si no estás ingresando dinero, no tienes Creo que por es qué. ilegal eso, es ilegal ejercer una actividad económica. Bueno, económica, pues no es económica todavía. Claro, no has vendido nada. No robar agua, El por tema cierto. es si tienes trabajadores, ahí sí. Claro. Ahí Claro, tienes que entonces pagarles. sí. Claro, entonces obviamente sí. Legalmente, claro, eso sí. Pero... Claro, pero trabajar a tu rollo con... Que eso es otra pregunta que te quiero hacer. Claro, parte de tu pareja, de tu equipo es tu pareja, gran parte. Sí, ¿Eso cómo cómo se lleva? pues a ver, bien, creo. Son porque 24/7 Sí. junto con el equipo y con... Sí. Además, hemos trabajado, vamos, yo y mi pareja llevamos juntos 25 años, ¿vale? No estamos casados, curiosamente. La gente Bueno. se escandaliza, pero no estamos casados. Pero Pero es 25 como años si lo llevamos ya estuvierais. juntos. Sí, y curiosamente hemos trabajado en muchas empresas juntos también. O sea, aparte de formar Super Mega Team, empezamos trabajando juntos. Bueno, ella se vino conmigo a Inglaterra, yo cuando entré con mi trabajo en Team 17, y ella tardó unos 6 meses en... Muy mal el móvil, ¿eh? No pasa nada. Ella tardó 6 meses en encontrar trabajo en otra empresa también de Inglaterra, que estaban haciendo un juego para Game Boy Advance. Esta es una historia, tío. O sea, estaban haciendo... ¿hay alguien aquí en el público que conozca un juego que se llama The Settlers, de Ubisoft? Una franquicia muy antigua de Ubisoft, nadie os suena. Ya sabéis, de gestión de un pueblo, construir casas, dar de comer a la peña, cortar árboles. Viene de los tiempos del PC. Era una franquicia de Ubisoft. Pues esta empresa era un equipo pequeñito de Inglaterra. Estaban haciendo el The Settlers Advance, para la Game Boy Advance, ¿vale? Un port, una versión diferente en pixel art, ¿no? Y contrataron a mi pareja para hacer los gráficos, ¿no? El caso es que, para que veáis lo que es Ubisoft, ¿eh? El caso es que la última milestone, la última entrega, el juego terminaba, el juego es Gold, ¿vale? Y solamente faltaba enviar la Gold a Ubisoft y que ellos dieran el último pago por acabar el juego, que era el más grande de todos, ¿vale? Pues envían la versión terminada del juego, ellos llevaban como 3 meses trabajando de gratis prácticamente para cobrar esa última milestone, y Ubisoft les dice que no quiere el juego más, que se lo queden, que no quieren, no van a pagar la última milestone porque tenían derecho por contrato a rechazar el juego de nuevo. Y total, la empresa tuvo que cerrar. En cuanto Ubisoft les dijo no queremos el juego terminado, ¿eh? Eso creo que nunca se ha llegado a hacer pública esa ROM para Game Boy Advance. No he tenido la curiosidad de mirarlo tampoco. ¿Y lo ponían en el contrato eso? Que podían... Se ve que podían hacerlo y lo hicieron. Entonces nos pagan la última milestone, la empresa tuvo que cerrar. Cuando mi pareja estaba ya trabajando en el concept para un juego de GameCube, en plan AAA, vamos a contratar a un montón de gente. Tuvieron que chaval, el dueño de la empresa llorando. Ese día me contaba mi pareja. Claro. Llorando porque se le habían roto los sueños de un email de un día para otro, literalmente, tío. Por eso yo cuando me dicen Ubisoft, yo digo, hostia, son malas personas, no soy nada fan. Y tengo muy buenos colegas trabajando allí, Sí. ojo. Bueno, también las personas luego van cambiando. Las personas luego igual cambian de rol o se quitan o se van a otra empresa. O... Sí, no, claro, al fin y al cabo los trabajadores somos peones, ¿no? Claro. Pero Ubisoft como corporación, como empresa, la odio muchísimo. Muchísimo. Son malas personas. Pero sí, me preguntaba sobre... Sí, nos llevamos bien. De hecho, después no me cerró la empresa esta. Por suerte mi pareja encontró trabajo en Team 17. Después también se vino a trabajar conmigo a Sony, en los Toy. Después también se vino a trabajar conmigo en Malasia, como artista senior. O sea, hemos trabajado juntos siempre, 25 años, y después fundó la empresa conmigo. Si ya no nos hemos tirado los trastos a la cabeza, es que nos llevamos bien, tío. Sí. ¿Trabajáis bien o lleváis bien todo? Sí. Eso sí, cada uno tiene su despachito en casa. Ella tiene su mini habitación, yo tengo mi mini habitación, y estamos cada uno trabajando separaditos. Muy bien. Y nos vemos de vez en cuando. Bueno, ¿queréis preguntar algo a alguien? Sí. Estoy aquí, yo tengo una lista de preguntas, pero si queréis, dale. Dime. Yo quiero ser gestor de proyectos, me gustaría saber cómo gestionáis las tareas del día a día. ¿Qué herramientas usáis, metodologías, etcétera? Vale. Pues varía un poco con el número de gente que somos en el equipo. Por ejemplo, con Nightwitch éramos 12 personas y usamos sobre todo, ay, no me acuerdo cómo se llama esto. Es una especie de plataforma que te permite, digamos, tener un wiki, tener también las agendas de cada parte del equipo. Notion. Usamos Notion. Y después, para un poco el bajo nivel, está un poco todo el alto nivel, ¿no? O sea, tanto el wiki de todo el proyecto, de enemigos, bosses, lore,
además, pues, digamos, las grandes tareas de cada departamento, pero para el bajo nivel usamos Trello. Usamos el Trello, teníamos las tarjetitas, cada tarea de cada uno, y nos las apañábamos para ir moviéndolas, quitándolas según las que íbamos haciendo. Muchos meetings. Yo no soy nada amigo de los meetings, me gusta hacer un meeting semanal solo los lunes por la mañana, y ya después cada uno se reúna con quien tenga que reunirse del equipo para hacer lo que tenga que hacer. Pero no soy de dailies, ni de reunión de sprint, ni de todos los días, ni de miércoles reunión. Hay una. Estar en Discord al mismo tiempo y todo eso. ¿Perdona qué? Lo de estar en el Discord al mismo tiempo y tal. Ostras. Trabajando en paralelo. Buah, Bueno, es que la tienes en casa. Claro, es que iba a decir yo, mientras come, mientras desayuna. sí. No, pero estamos en Discord. Nosotros usamos Discord para comunicación diaria en el equipo entre nosotros. Sí, hablamos por el Discord, eso es verdad. Curiosamente, esto no lo he contado, pero hace poco, justo, pues fue desde mayo a julio, fueron 2 meses y poco, entré a trabajar en una empresa española, porque digo, bueno, igual mientras buscamos publisher tal, voy a ganarme un poco de dinero, un poco de medio freelance, ¿no? Director de arte de una empresa haciendo un proyecto muy tocho aquí en España. Y ellos eran muy de estar todo el día en Discord, pero hasta el punto de tener canales de servicios. O sea, si te ibas a mear, tenías que ponerte en el canal servicio. Si te ibas a tomar un café, tenías que ponerte en el canal cafetería. Hostia. Y después te contaban el tiempo que habías estado en el canal servicios y en el canal cafetería, y si al final de mes no les parecía un número que les encajaba mucho, te echaban la bronca. ¿Sabes? Y siempre conectado. Y eso me estresó tanto que a los 2 meses y medio dije, mira, yo no soy para vosotros, yo no trabajo así, me sabe mal, hasta luego. Y ahí lo dejé. Me supo mal, tío, porque tengo buenos amigos trabajando allí de nuevo y tienen un proyectazo entre manos, pero son demasiado exagerados con ese tema. Y bueno, poniéndote lo que pues es lo que hacemos normalmente. Ahora mismo usamos solamente Discord para la comunicación diaria, muy pocos meetings, no soy amigo de los meetings. De hecho, por alguna razón, se ve que es una movida psicológica, tío, que yo me agoto en los meetings. Cuando tengo un meeting, al cabo de 1 hora estoy para el arrastre. No sé por qué, me agotan un Yo montón. me canso también mucho. Sí, hay gente que le pasa, yo soy de esos. Y por eso soy totalmente hater de los meetings, solamente los justitos. Y usamos Trello para las tareas que tenemos cada uno, pues somos un equipo de 5 personas de diario, ¿vale? Pero tenéis que reuniros para poder hablar y coordinaros, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Los lunes haces una reunión todas las mañanas y después ya cada uno se reúne con quien tenga que reunirse. Si hay que hacer un super meeting de todos, pues se hace, pero apenas ocurre. Me gusta optimizar el tiempo. Bueno, pero sí que individuales. Sí, individuales sí, obviamente. Cada uno se reúne con la persona que necesita reunirse, sí. Pero no tengo meetings obligatorios de todo el equipo, como en esta empresa de que te hablo, que era todos los días, todas las mañanas a las 10, reunión todo el equipo. Y era 1 hora que perdías, es como... Yeah. No es necesario, tío. Bueno, es bastante común, por lo menos por proyecto, hacer pues, el típico stand-up de, pues, más o menos para ver cómo va la gente y todo. Pues, viene con Scrum. Sí, no digo... Sí, ¿no conoces Scrum? son en Scrum, sí. No, supongo que es lo suyo, pero... Sí. No, en este caso eran de 1 hora, tío. Yo acababa loco. Sí. Sí. Claro. Sí, eso es lo que en el mundo ideal tenía que haber sido, pero no lo era. Era mucha... Sí, si no se lleva bien, pues alargan, se empiezan con debates. Exacto. En vez de ponerlo para reuniones más tarde. Sí, eso llevaba. Si es un equipo de, yo qué sé, de 100 personas, pues igual hay que segmentarlo, ¿sabes? Por departamentos. O sea, bueno. Sí. No, por supuesto, cada equipo tiene su rollo, ¿eh? Yo no quiero decir, lo mío es lo más guay, ni muchísimo menos, ¿eh? Que no, por favor, ¿eh? Yo simplemente, como me canso personalmente, me agoto con los meetings, pues en mi equipo prefiero que sean solamente los justos y obligatorios uno a la Y te ha semana. funcionado porque los proyectos que habéis sacado están todos bien hechos, o sea, y en tiempo. O sea, Hacemos lo que podemos, sí, normalmente en tiempo, sí. Intentamos que sea en tiempo. Sí. ¿Quieres preguntar? Dale. Música, audio. Adrián Cortés. Ahora mismo estamos con Adrián, ¿lo conoces? Sí. El músico más guapo de todo el indie español. También trabajó con nosotros precisamente en el proyecto este que hicimos por encargo de los americanos, tan top. Y ese también trabajó con nosotros, como trabajó muy bien, pues dije, pues vente a trabajar con este también. Es muy majo, muy majo. Sí. También es muy valiente él, ¿eh? Porque quiero decir, él trabajó en la demo de Terrible sin garantía ninguna de que fuera a firmarse. Entonces, eso también le honra, tío. Es como, pues tío, obviamente ha tenido que esperar a que firmamos el proyecto para poder pagarle. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Entonces, bueno, pues también es un tío muy valiente. Inversión de... Sí, ya digo que somos muy hippies. Me veis aquí en este escenario
con Super Axel, ¿sabes? Que es que tiene una empresa de verdad. Yo- no. Y yo no. Yo soy súper hippie, soy un tío súper indie, hacemos lo que podemos, sobrevivimos. Hubo una temporada pre-pandemia que para que estirar un poco más la pasta que teníamos, mi pareja y yo nos fuimos éramos nómadas, ¿vale? Ahora mismo están muy estigmatizados, en plan, nómadas están destruyendo Valencia, y estoy de acuerdo. Airbnb es una lacra, pero entonces éramos 4, ¿vale? Y de repente con la pandemia se volvió cool ser nómada digital y todo el mundo nómada digital, los Airbnb se han disparado y están destruyendo las ciudades, es una mierda. No estoy de acuerdo con eso. Pero antes no era cool, antes éramos 4, te lo juro. Y fuimos a vivir al sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Malasia, porque aparte de esos sitios que nos gusta, eran muy baratos. Entonces tirábamos más el dinero, tío, para poder seguir haciendo juegos, porque no queríamos volver a una empresa. Habíamos estado 10 años trabajando en empresas y no queríamos volver a eso. Así que para que veáis que yo no estoy aquí encima, pero yo no... Es que somos muy hippies, tío. Pero lo que decías antes del tema de lo del éxito indie, ¿no? Que al final es un poco eso, es hacer lo que no todo el mundo hace, lo que también está bien. Es decir, pero casi toda la gente hace, pues tienes que ganar dinero y con eso tienes que poder trabajar, que es lo que hace casi todo el mundo y no está nada mal. De hecho, yo hago eso en gran medida. ¿Sabes? Necesitamos ganar dinero todos, ¿sabes? para que pagar el alquiler. Claro. Pero bueno, que el tema del éxito indie, de poder hacer lo que tú quieras y como tú quieras y tal. Claro. El tema es que nosotros siempre vamos un poco con la misma dinámica. Ya sabes, firmamos un proyecto con un publisher y ese publisher te da X dinero por tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando se acaba el desarrollo de ese juego, pues acaba el dinero, ya no entra más dinero. Entonces, te ves con algo de dinero en el banco. Es una apuesta muy valiente. ¿Qué? O sea, es una apuesta muy valiente. Claro, entonces dices, vale, tengo este dinero en el banco, juego que guay, pero no sabes cuándo va a venir más. Es que si sale el juego a la venta y gana dinero, genial, siempre es un plus que te llevas, pero puede que no venda nada, puede que nos pase como con Nightwish, que ha sido nuestro mejor proyecto, pero no hemos visto ni un solo euro de él de ventas, ¿no? Entonces tenemos que estirar ese dinero muchísimo, ¿sabes? Mi pareja y yo tenemos que decir, vale, tenemos esta pasta, pero no sabemos cuánto va a durar. Y entonces pues nuestro approach fue irnos a vivir a Vietnam, ¿vale? Sí, imagínate cómo estábamos de mal, de la cabeza, pero bueno, ahora pues vamos un poco con esa dinámica. O sea, que ya te digo que... Hay gente que paga una pasta por irse a vivir a Vietnam o ir a visitar ahora Vietnam. sí, ¿verdad? O sea, o a Bali, ¿no? O a Cenar, claro. sí. No, yo qué sé, cuando tienes la empresa y entra dinero, pues genial. Todo el mundo pues, pagas unos buenos sueldos, pues también me gusta decir, esto no lo he dicho, es un poco off topic, pero me gusta decir que cuando tenemos empleados, creo que pagamos los mejores sueldos, de los mejores de la industria indie española. Me gusta, estoy orgulloso de ello. Ponemos las ofertas en Twitter siempre y siempre ponemos lo que pagamos y las condiciones. No miento, siempre están ahí para que todo el mundo las consulte. Y podéis hablar con cualquiera que haya trabajado con nosotros en el pasado que puede decir que pagamos mejor que en algunas empresas de aquí de Valencia, no la tuya, ¿eh? No sé lo que pagan, pero pagamos bastante mejor que las empresas de aquí de Valencia que han ido muy bien, han tenido super hits, ¿vale? ¿Contratáis o trabajáis o lo hacéis de freelance? Ahora mismo de freelance, pero por ejemplo con el otro proyecto, como estamos con la SL, sí contratábamos, claro, y previamente también. Pero ahora estamos de freelance porque es como, vale, vamos a estirar el dinero porque hemos pedido una cantidad muy muy justa. Te da más justa. flexibilidad, si no tienes flexibilidad, claro, si no... exacto, sí, por desgracia te sí. lo comes. Claro, después con la liquidación de la empresa también fue un desastre, tío, porque hay que pagar muchas indemnizaciones, que no estoy en contra de ello, me parece genial, pero son caras, y hay que pagar, es mucho dinero. Entonces, como, bueno, vamos a jugárnosla poco esta vez, ¿sabes? Es la parte aburrida también de tener una empresa en España. Pero es importante, al final necesitas tener un vehículo legal para poder operar. Por supuesto, Entonces, por supuesto. es una mierda que nunca se habla, pero es necesaria, sí o sí. Ya, totalmente. Sí, sí. Me parece que te obliga también a que la parte económica pues tienes que estar moviéndola constantemente. O sea, no solamente para lo que te llega, sino para operar la empresa. Que es Sí, sí. Yo esa parte, siempre... por suerte o por desgracia, yo no soy nada bueno en eso. Si me tienen preguntas de administración de empresas, no yo creo que nadie. No, mi socio se encarga... Pero te toca aprender. Sí, en el caso de mi socio se encarga de eso. Es en plan, vale, yo hago las redes sociales, tú llevas la empresa, tío, ya está, ¿sabes? Es un poco el trato de cosas que no nos gustan ninguno de los dos. Así que él sabe más de estas cosas. Ha sido asesor también Bueno. en otra vida pasada. Vale. Él sabe más de esto que yo. Yo no tengo ni idea. Eso es muy bueno, tener en la empresa a alguien que sepa de eso. O que no le disguste, o que haya tenido algún familiar o algo, no sé, que no le pille como esto es una marcianada, que sepa que eso existe. Eso yo creo que es muy relevante. Sí, lo que no se le da también, por ejemplo, él no es una persona de business. No tiene, de hecho, ninguno de los tres que somos los socios actualmente somos de perfil business.
Aprovecho para decir, si sois diseñadores y tenéis perfil business, bienvenidos a... ¿Queréis ser socios? Pero sí, eso que ves a la gente que de la nada monta una empresa tochísima, he pillado 2 millones de inversión. Nunca Sí, hemos ese sabido... perfil es también, ¿eh? También, porque estamos en esos también. Nunca hemos sabido hacer eso nosotros, tío. Nunca hemos sabido Sí, movernos en eso es esos... complicado. Pero bueno, Sí. si se te dan bien los contactos personales, que tiene toda la pinta, al final es eso. Bueno. ¿Vale? Los business no es más que gente conociéndose y llegando a acuerdos para hacer cosas. Otra cosa es ya cuando te metes en temas más, pues que tienes que consultar con abogados y tal. Pero Totalmente. tener la oportunidad de contactos y para abrirse puertas y tal, luego lo que cierres, pero Claro. que yo creo que eso sí que se te da bastante bien. Que con todos No lo estos sé, has no lo estado. sé. Ahí me dijo una persona también del business de industria española muy importante. Me dijo un día, dice, es que los proyectos que hacéis son muy chulos, son chulísimos. Pero es que sois unos putos hippies, tío. Literalmente con esas palabras. Yo por eso repito tanto la palabra hippie, lo repito mucho porque me llegó tanto esa frase que dije, ostras, vale, tío, disculpa, sí, es verdad. Me has pillado, sí. Bueno, Somos un pero poco ¿por qué así. queréis? Ya, pero claro, nos falta esa parte de business que nunca hemos tenido, tío. ¿Sabes? Quizás si hubiéramos tenido a alguien de business en el equipo desde el principio... A ver, el que pues ha hubiera ido hecho, mejor, el que ha hecho pero- Schedule One, creo que también es hip, no sé quién es, pero tiene la pinta de que hace lo que sabe del rabo. Ya, También. sí, Y supongo. mira, Supongo, cómo le ha ido. supongo. O sea, que yo qué sé, eso cada uno. Supongo. No sé, pues si queréis hacer más preguntas. Sí. Volviendo un poco al tema de los equipos, de cada vais proyecto a proyecto y demás, Mm. tengo dos preguntas que van muy unidas. Una es un poco cómo enfocas a la hora de crear cada equipo para cada proyecto. Mm. Y si también tienes opción de todo el tema de la gente ahora que busca las prácticas o busca un poco juniors que aunque sea sin cobrar, simplemente por el hecho de vivir un poco esa experiencia, esa primera entrada. Vale. Sí, eso normalmente en un mundo ideal siempre buscamos gente con experiencia. También porque nosotros tenemos ya, pues ya te digo, pues 25 años de experiencia, mi pareja y yo. Entonces buscamos a alguien que sepa hacer las cosas, pero no porque seamos unos flipados de la vida, sino porque también, o sea, ser un equipo tan pequeño y no tener la figura de un productor que está encima de la gente, de las tareas y demás y gestiona, pues esperamos que la gente haga un poco su trabajo, se busque las castañas, hablando más en claro, ¿no? Que se busque el trabajo él solo. Y a veces cuando coges a gente muy junior, pues no es el caso, porque les falta experiencia, es normal. Claro, no han trabajado nunca en un proyecto de ningún tipo, muy pequeñitos, entonces no saben buscarse las tareas y prefieren que les des la lista de tareas para hacer esa semana y la hacen, ¿no? Eso estaría, yo también me encantaría hacer eso, pero no tenemos la figura de un productor. Yo cuando trabajaba en una empresa, a mí todos los días venía un tío, me ponía un folio encima de la mesa y me decía, esto tienes que hacer esta semana. Y era genial, porque yo me dedicaba a hacerlo y punto. Pero no tenemos esa figura. Entonces, aunque es verdad también que hemos contratado juniors en el pasado, para Nightwish, por ejemplo, uno de los programadores era junior, no tenía ninguna experiencia, venía recién salido de la carrera. Era muy bueno, venía a hacer entrevista. De hecho, fue uno de los rechazados por Digital Sun. Me lo presentó precisamente Javi. Y, joder, un crack el programador este. La verdad es que después me dijo, oye, ¿se ha quedado libre? Y yo, cabrón, a ver si tiene las experiencias, ya lo quieres, ¿no? Pero aprendí un montón, aprendí un poco en el trabajo, en el puesto de trabajo, y se convirtió en un programador muy bueno. Y nos la jugamos porque, bueno, el chaval era majo, el punto uno muy importante. Pero siempre miro que sea majo, que haya química, nos llevemos bien. Que los meetings nos llevemos bien, ¿vale? Que le guste aportar, que se busque un poco las castañas. Y obviamente, como tampoco pagamos los supersalarios y, por supuesto, no somos la empresa súper estable, pues es verdad, yo soy consciente que no podemos recibir currículums de gente con muchísima experiencia ni que venga de triple A. Aunque alguno hemos recibido, ¿eh? Alguno se cansa tanto del triple A que dice, oye, quiero hacer un poco el indie con vosotros, ¿no? Y también se ha entrado en el equipo y muy bien. Pero normalmente vienen currículos muy juniors, eso es verdad. Entonces a veces tenemos que quedarnos con el que mejor conectamos en los meetings y queremos que tengan experiencia que nos encaje bastante mejor, ¿no? Por ejemplo, el último junior que hemos pillado, él venía, que está trabajando con Terrible, y venía a hacer un sistema propio de pathfinding. Entonces, como nuestro juego tiene un montón de gestión de hordas de enemigos, en plan de igual hay 500 enemigos en pantalla, pues dijimos, nos encaja. Y el chaval era majo y lo cogimos sin pensarlo mucho, ¿vale? Pero no nos importa aceptar cualquier currículum, ¿vale? El tema de prácticas sí que es verdad, no hemos cogido nunca a nadie en prácticas. Ahí sí que me sabe mal. De hecho, pido disculpas públicas porque es verdad que no contestamos a los emails de prácticas que nos envían porque no me da la vida.
porque estoy yo solo, que recibo los emails del equipo y a veces recibo 5, 6, 7 emails todas las semanas de prácticas o más. En época de prácticas, muchos más, y no podía contestar a todos. No, y prácticas consume tiempo también, porque Claro, tienes sí, que atender a la persona, coger a alguien de prácticas para no También darle es nada, es eso. una putada. Claro, es que también pensamos así, ¿no? Que mi programador, pues igual no tiene tiempo para coger a alguien de prácticas y enseñarle cómo toca, ¿no? Entonces, para que tenga una mala experiencia, mejor no cogemos. A lo mejor para un proyecto más grande, o cuando crezcamos un poquito más, si se da el caso, sí. Pero no hemos tenido la oportunidad, por desgracia. Y la creación del equipo como tal para cada proyecto, ¿cómo la hago? Es decir, ¿de qué roles? ¿Cómo, o sea, a ver, has dicho que los equipos que haces son más pequeñitos, pero ¿cómo haces el approach para cada rol específico que necesitas? Si necesitas, pues, no sé, un lead designer, necesito 3 artistas aquí, necesito 2 programadores solamente para este proyecto. Pues es una buena pregunta. Por ejemplo, para Nightwitch, que fue nuestro juego más vicioso, con el equipo más grande, éramos 12, ¿vale? Entonces, vimos un poco el scope, lo que pretendíamos hacer. Primero seguimos la historia, vimos lo que hacía falta hacer, X niveles, X mecánicas de Metroidvania. Hicimos mucha preproducción. Eso fue lo que yo creo nos permitió después entregar todo a tiempo y que los plazos fueran clavados. Porque hicimos muchísima preproducción. Nunca hemos hecho tanta preproducción como en ese proyecto. Y todo encajó, tío, como un puzzle, la verdad. Y fue guay para todo, para muchas cosas, incluyendo lo que tú dices, cómo construir el equipo, ¿no? Entonces, yo es verdad que nunca cojo ningún perfil de producción. Para mí eso es un lujo. Me sabe mal no porque sea innecesario, sino porque prefiero buscar gente que se busque más las castañas y se inventen el trabajo, digamos, ellos mismos, o que sigan un Trello que vamos poniendo en reuniones o tal de tareas, que consigan alguien de producción, que a mí me encantaría tenerlo, pero que es verdad que no nos podemos permitir porque sube mucho el presupuesto de Libias and Publisher también, es un sueldo más y no pequeño. Entonces, por desgracia, prescindimos siempre de producción. Sois equipos pequeños. O sea, Claro, es que hablamos de 12 personas, como mucho. incluyendo audio, no son muchos. Y 12 cuando ya tenéis la cosa rodada, Exacto, sí. que ya la gente se incorpora a algo que ya está funcionando. Sí, exacto. Porque también a veces contratamos freelancers de aquí para ayudar en un momento oportuno, en concreto y tal, ¿no? Entonces, la parte de arte normalmente la solventamos entre mi pareja y yo. Aunque hemos contratado para Nike, contratamos a un artista freelance de arte para que nos echara una mano porque no nos daba la vida. Había mucho que hacer ahí. Después, programación. Habían 3 programadores. Y también contratamos a un programador extra fuera para que echara una mano. También diseño. Pues habían 2 diseñadores también, un lead designer y uno más senior. Fue Kevin Sardá, también el lead designer, muy bueno. Él trabajó en Rime, en Tequila, por ejemplo, es un crack. Es como el Miyamoto español, tío. Ese chaval es un talentazo. Está trabajando en un juego propio ahora, que espero que anuncie pronto, pues es un crack. Y otro chaval, el designer, estuvo trabajando en el de senior de diseño en el Prince of Persia de Ubisoft, que salió hace poco. Ajá, sí. Este que era 2D, Sí. que era buenísimo. Él estuvo también trabajando. ¿Cómo quedó de? Era Vale, el roguelike no, el anterior, sí, el más clásico. Sí. Que la crítica lo puso muy bien, que era Metroidvania. Sí, pues estuve trabajando ahí también. O sea que, ¿qué? Exactamente. Sí, es cojonudo, es muy bueno. Pues ya os digo, por el equipo nos ha pasado gente súper top. Hay gente que después se fue también a trabajar en No Rest for the Wicked, los que hicieron el Ori, el último juego. Gente muy top. Después he salido a Naughty Dog, o sea, he tenido la suerte de trabajar con gente muy top. Pero es sobre todo ver un poco el proyecto cómo va a ser y contratar en ese aspecto. Porque, por ejemplo, de diseñadores hasta ese momento solamente teníamos uno. Pero vimos que había mucha tralla por el tema de Metroidvania, por el tema de cartas, hace falta otro, que eche una mano. Programadores, hay un montón de mecánicas que hacer nuevas, pues más programadores. Arte, pues también, extra. Audio, teníamos 2 personas de audio también. Uno que hacía los FX y otro que hacía la música, fue Damián. Que Damián Sánchez hizo la música de Nightwitch y siempre ha trabajado con nosotros desde el principio en todos nuestros proyectos. Y ahora trabaja para Crema, está haciendo toda la música de los Temtem, ¿no? En exclusiva. Y cuando lo contrató Crema, dijo, contrato en exclusiva, ¿eh? No puedes trabajar para nadie más. Y Damián dijo, no, quiero trabajar con Nightwitch, que sea mi último proyecto con Super Mega Team. Ajá. Como agradecimiento, puso la cláusula esa y pudo trabajar con nosotros en Nightwitch. Y después ya se pasó a ser propiedad exclusiva de Crema Games. Es un crack, ¿eh? De los mejores que hay en España. Sí.
y teníamos, ya os digo, otro chaval que hacía los FX. Después también tuvimos un tiempo, precisamente, una productora que hizo también un poco de planning a alto nivel del proyecto, estuvo como un mes trabajando, nos hizo un poco esa faena, nadie quería hacer, pero nos ayudó un montón. Ya te digo, es un poco, conforme vas viendo lo que necesitas, vas construyendo el equipo, ¿sabes? Y la experiencia, pues de nuevo, depende del juego que estás haciendo. Si te entra alguien que, por ejemplo, en el caso del Terrible, tiene experiencia en Pathfinding y está haciendo un juego que necesita lidiar con un montón de enemigos, pues chico, ya sabes, tienes ventaja, ¿no? Es un poco así. Bueno, si os parece... venga, va. Espera. Lo primero, sí que quería decirte que muchas gracias por venir y por hablarnos y por contarnos el proyecto y todo lo que haces. Nada. Y que aunque no consideres que seas una persona que tenga facilidad a la hora de marketing, que tengas ese tiburonazo, vamos a decirlo así, esa visión de, tú sabes, Sí. que creo que a lo largo de pues, la presentación, la conversación que habéis tenido, creo que inspiras mucho a la hora de hablar. Creo que hablas con mucha pasión y eso quizá no convence a un inversor, pero a un público sí. Y creo que en el sector en el que estamos ahora mismo hace mucha falta esa pasión, hace mucha falta ese amor. Así que gracias de nuevo, porque A ti. creo que... Qué bonito. Muchas gracias. Pues todo rojo. Gracias. Pero creo que dar charlas, o sea, animar a la gente, ya sea gente joven, gente del sector, gente pues que esté mínimamente interesada en lo que son los videojuegos, creo que pues ayudas mucho. Entonces, pues nada, quería decírtelo en primer lugar porque creo Gracias. que también está bien escucharlo, que quizás no eres el tiburonazo que a lo mejor No. podrías ser, pero que tienes otra cosa muy buena que es eso, que inspiras y que se nota mucho que tienes pasión por lo que haces y que es igual de importante eso a la hora de desarrollar un videojuego y de comunicar tu idea sobre todo. Muchísimas gracias. Si me dejas, él, tengo una anécdota que contar al respecto. Pero Perfecto. pregunta. Sí. Dale. Y la pregunta es si tienes un plan B. Ostras. Me ha bajado. Bajón. Subidón y bajón. Madre mía. Pero no, imagínate que la vida te pega palazos Sí. otra vez a saco, ¿sabes? Sí. Y no tienes ningún plan B. ¿Qué hago? ¿Sabes? Sí. A mí al menos me han criado con esa idea de, vale, te gusta un montón esto y quieres dedicarte a esto. Yo personalmente soy artista y me dijeron, vale, que te gusta dibujar, perfecto, me parece genial, pero enfócalo a donde va el futuro, que es a lo digital. Sí. Entonces me dijeron, vete ahí. Ten plan B, es decir, que a lo mejor no te dedicas al videojuego, pero te puedes dedicar a no sé qué, o sea, ves pensando cosas, pero tú focalízate. Pues te preguntaba un poco más en ese sentido. Tú ahora mismo quieres dedicarte a los videojuegos a saco y súper a tope, pero ¿has planteado tener un plan B? Ostras, qué gran pregunta. Te puedo decir ya que aunque toco la batería no voy a tocar con Metallica en mi vida. No lo considero como un plan B. Pero no, es una buena pregunta. La verdad es que si no hubiera la posibilidad de hacer videojuegos, probablemente me volvería al cómic, que era mi plan, curiosamente mi plan A, antes de saber que no era para mí en su día. Ya sabes, cuidado con lo que deseas muchas veces. Lo probé y supe que no era para mí. Pero probablemente volvería a eso. Es verdad que tú como artista lo sabes también igual que yo. El tema de la IA nos está destrozando un poco ahora y no sé si vienen tiempos oscuros, estamos empezando a ver la luz porque curiosamente yo no sabía qué iba a pasar con la IA hace 3 años, que claro, obviamente el público es el que tenía la clave de esto, era el que iba a decidir si la IA iba a dictar un poco la tendencia en los próximos años o no. Y por suerte el público se ha puesto a nuestro lado, se ha puesto del lado de los artistas y la gente no le gusta y no acepta y boicotea lo que está hecho con la IA. En términos de arte, ya en programación y demás ya es otra cosa, pero es verdad que por suerte creo que está virando hacia el lado bueno de las cosas. Entonces yo sí me volvería al cómic casi sin dudarlo, pero como plan B que probablemente con el suelo bastante inestable también, porque la industria del cómic no es precisamente un remanso de estabilidad. Pero sí, tengo esa bala, segunda bala probablemente. Y es que me llama la atención, ahora que has sacado un poco al hilo el tema de la IA, porque sí que es cierto que yo noto que de cara al público, la gente que se posiciona más a favor de no uso de IA generativa, no quitéis trabajos, no, ¿sabes? Pero sí que es cierto que también, por otro lado, a nivel de pequeñas empresas que van a lanzaderas, son pequeños proyectos, sobre todo están fomentando el uso de la IA. Sí. O sea, yo voy a charlas, a eventos de estas pequeñas empresas que buscan
100% de los proyectos que están buscando financiación están basados en la IA. De Ya. un videojuego que se trata de IA de no sé qué, que a lo mejor tienes un asistente que juega contigo, que no sé qué. O sea, Ya. está la IA por todos lados y te la meten por todos lados. Entonces, tengo sentimientos encontrados a dónde vamos a parar, porque quizás el público se posiciona en no nos gusta la IA, pero si los inversores y en general los cabecillas, digamos, la gente de arriba, los señores con traje que llaman, Sí. dicen que vamos a por la IA a tope, ¿qué hacemos? Ya, es verdad. También te digo que los videojuegos ahora que están buscando financiación con tema de IA tan integrada, no sé hasta qué punto van a encontrarla, ¿eh? Porque eso era lo que se llama el buzzword, ¿no? La palabra guay de escuchar hace 3 años, pero ahora creo que no lo es tanto. Es como el NFT en su día, o las criptos en su día, los Web3, que ahora, bueno, hay muchos juegos que no están... No, a ver, la IA yo creo que No lo sí. sé. Tú igual sabes más que yo porque tienes más proyectos pasando por... Yo creo que la IA sí que se está integrando en los procesos de desarrollo, pero lo que no se está buscando es que la IA sea el acabado final. Es decir, siempre Claro, pero es que ya habla un humano de, detrás. claro, de integrar el gameplay acabado, ¿no? Y los publishers, por lo general, yo creo que no sé, probablemente seas tú más, pero yo creo que no te preguntan directamente. Oye, Sí ¿esto lo vas a preguntan, hacer sí con- preguntan. ¿Sí? ¿Te lo han preguntado? ¿Lo vas a hacer con todos, IA? muchos. Pero en todo caso, para negativo. Para negativo. O sea, te Vale, preguntan, vale. de hecho te lo ponen Claro, siempre. porque no quieren que los assets finales Exacto, no sean quieren hechos por recibir IA. Claro, eso todo sí. el backlash, todo el Claro, la cancelación que te lleva. Es que claro, el público por suerte está del lado bueno. Y si un juego tiene IA hoy en día, pues la gente lo machaca. Y me parece bien, ¿eh? Pero Entonces que se los usa publishers IA te preguntan, no sé, te puedo decir un montón de publishers que me han preguntado, pues el proyecto usa IA en el primer cuestionario que te ponen. Y si dices que sí, mal, directamente se prescinden de tu juego. Pero IA lo que es en el Generativo. desarrollo, yo creo que eso es una tendencia que sí que que muchos estudios lo utilizan, incluso Sí, los propios para- publishers que tienen Para ayudarse a también. programar, claro. Otra cosa es que el asset final esté hecho por IA, que eso es una cagada. O el audio final esté hecho por IA, Claro. o la programación no esté supervisada por programadores. Pero... Claro. Sí, no, es verdad. Y, Yo, por y cosas ejemplo, diferentes son proyectos de inversión de rollo startups y tal, que esas sí que todas quieren meter IA, porque ahí los inversores sí que ven IA y meten el dinero en eso. Pero yo eso lo veo diferente. No son tanto de videojuegos, o sea, creo. Claro. Yo para hacer una cosa, porque en Paiporta hay una escuela de dibujo y me hace mucha gracia porque su folleto que reparten y el cartel que tienen pegado en la puerta está hecho con IA. Bueno, Y es una escuela de dibujo. Y otro día en el canal, en el grupo de chat de Valencia Interactive, alguien, no me acuerdo quién era, pero perdón si me escucha, pero pasaron un cartel también que era como, esto ¿qué se ha hecho, por favor? O sea, Qué asco, tío. era como mal No puede gusto. ser, no puede ser. Muy cutre. Sí. Pero por lo que comentabas, muchas gracias por lo que has dicho antes de la pasión. Te lo agradezco un montón. Me pasó una cosa muy curiosa. Cuando buscamos dinero para Super Magical, que fue nuestro segundo proyecto, pues nos reunimos con un publisher que era también, no era nuevo, era japonés, se llaman Gala Pocket. Y ellos venían de tener un juego multiplayer online grandísimo en Asia, en China, Corea, Japón, y querían ser publishers en móvil, querían pasar a móvil, ¿no? Entonces, les enviamos nuestro juego a través de un contacto que teníamos en España que conocía al CEO. El CEO, para que lo sepas, tiene página web a Wikipedia, tiene entrada a Wikipedia. Un tío que desciende de samuráis, que es millonario desde nacimiento, o sea, un crack. Joder. Era un tío súper... Lo conocí, por supuesto, más adelante, ¿no? El caso es que les gusta nuestro proyecto, Super Magical, y nos hace reunirnos con ellos en Marsella, en Francia, porque había habido un evento de móviles, de teléfonos móviles, no de juegos, sino de industria móvil, ¿no? Habían acudido y me dicen, ¿por qué no venís a Marsella y nos hacéis un pitch del juego, ¿no? Pues allá que vamos mi socio y yo, con el iPad, con la demo del juego nuestro, Super Magical, ¿no? Llegamos allí y quedamos con ellos en un restaurante que había en el puerto de Marsella, ¿vale? Y entramos, imaginaos, pues había un séquito de 11, 12 trajeados, japoneses con traje, ¿no? Entre ellos el CEO, el señor Kikugawa se llamaba, ¿vale? Que Kikugawa después, spoilers, firmamos con ellos, pero voy a llegar ahí, ¿no? Vino un día a Valencia, en plan, he venido a Valencia de viaje, vino con su séquito 2 personas más, venía siempre con un séquito. Y me dice, quiero ver algo de Valencia. Y vale, lo llevé al Carmen, vimos algo de Valencia, quiero subir al Miguelete. Y casi se mata una hostia en el Miguelete, porque estaba medio borracho de agua de Valencia. Dios, me he cargado la Wikipedia por el murió en el Miguelete. Una borrachera de agua de Valencia, tío. Casi me lo cargo. Al CEO de Gala Pocket. El caso, llegamos al restaurante, ¿no? Todos ahí, súper serios. Encantado. Vamos a comer. Primero comer, después business. Y yo, vale.
Pues comemos tranquilamente, la comida no sé qué costaría, marisco recién pescado del puerto, un pastizal, ¿no? Total, cuando termina la comida, se levantan todos a la vez y dicen, vamos a fumar. Y yo, vale, se van todos. Y me dejan a mi amigo y yo así, pensando, bueno, ya vamos a hacer el pitch, ¿no? Vuelven de fumar, ahora business, vale, ya vamos, le hacemos el pitch, el juego es este, mira qué guapo, tal, se quedan todos serios. Vale, vamos a fumar. Y salen todos otra vez y me dejan ahí pensando, hostia, ¿les habrá gustado? ¿No les habrá gustado? ¿Ahora qué hacemos, tío? Y bueno, y vuelven otra vez y se nos quedan ahí todos mirando y dicen, bueno, hemos decidido que vuestro juego no nos gusta, porque se parece demasiado a otros juegos que hay en el mercado. Así que lo sentimos mucho, arigato gozaimasu, encantado de conoceros, pero no vamos a firmar. Entonces, pues vale, pues nada, pues qué putada, hablando mal. Desmoralizados completamente, hechos polvo, vaya porquería, qué mal, ha sido tu pitch, ha sido la demo, sí. Combinándonos la cabeza, imaginaos, ¿no? Total, llegamos al hotel, llamamos a nuestras respectivas parejas, miembros del equipo, oye, que no ha salido bien, nos sentimos mucho, no ha podido ser. A las 12 y pico de la noche suena el teléfono del hotel. Era Mr. Kikugawa. ¿Vale? Y dice, os ofrezco, no me acuerdo cuáles eran los números, ¿vale? Básicamente era 30% menos de lo que le pedíamos. Y os firmo el juego. Y nosotros, pero, ¿este tío de qué va? A las 12 de la noche haciendo aquí negocios. Y claro, bueno, déjalo que lo pensemos, colgamos. Tenemos que fumar. Sí, vamos a fumar. Total, que oye, tío, pero empezamos a hablar a mi colega, a mi socio, y yo, pues no, pues tío, pues tal, pues venga, no, un poco más. Pero le ponemos a multiplayer. Y vamos, oye, que hemos decidido esto, tío. Bueno, tenemos que ir a fumar. Lo pensamos. Total, que vuelvo a llamar por teléfono a los 10 minutos. Oye, que no, que hemos decidido que no, que menos todavía. Y el tío estaba haciéndonos una táctica, que es después he leído sobre ello, ¿no? Una táctica de business japonesa, que es, digamos, de simular como que tú no quieres el producto que quieres firmar y después hacer un lowballing, que se llama, ¿no? O sea, una oferta mucho menor de la que tú pides, para ver si así, porque como te han dado el disgusto y piensas que no lo va a firmar, pues te lo cuelan. ¿Vale? Y el tío al final nos coló una rebaja como de un 10%. Y además tuvimos que hacer el multiplayer. Es como, el cabrón le ha funcionado, ¿no? Claro, se la utilizan y tiene entrada a la Wikipedia. Exactamente, exactamente. Pero el tío después, yo pues hablé con él a lo que iba, fíjate, como siempre dio el rodeaco, ¿vale? El rodeo después a lo que voy de lo que te comentaba antes. El tío al final, una vez que el día del agua de Valencia estaba medio borracho, le pregunté, oye, ¿cómo es que después firmaste Super Magical? Pues sé que tenían otros proyectos en marcha para firmar, pues son más chulos, no sé si más chulos, pero diferentes al nuestro, ¿no? ¿Por qué firmaste Super Magical al final, no? Y el tío me dice, por tu pasión, me dijo, porque me hiciste un pitch con tanta pasión que me gustó, me caíste bien y dije, a este tío le gusta hacer videojuegos y firmamos contigo por eso. Mira. Fíjate, me ha recordado. Sí. Pues nada, con esta anécdota yo creo que vamos a cerrar, que se nos ha hecho súper tarde, la verdad, pero yo creo que es súper interesante. De hecho, yo me quería sumar a lo que has dicho tú, que me parece, vamos, 100%. Lo que has dicho es totalmente cierto y por eso yo insistía tanto en las redes de, oye, venir, porque me parece que, por suerte se ha grabado, lo intentaremos luego compartir para que la gente lo pueda ver, pero me parece una pena que no haya venido más gente porque, como habéis visto, es súper interesante. O sea que, nada, espero que hayáis estado a gusto y hayáis aprendido cosas. Muchas gracias.